¡Qué programa! ¡Qué emoción! Amigos, hoy en Diálogos tenemos el tema de poder ciudadano. Estamos unos días ya de las elecciones y, bueno, se cree que sería la única forma de demostrar nuestro poder ciudadano, el ir y presentarse en las urnas. ¿Qué? ¿Y los otros 6 años nos rascamos la barriga? ¿O de qué se trata? Bueno, y de hecho, ¿tenemos algún poder ciudadano? Hay quien piensa que no. Otros dicen que sí, que por lo menos está en el artículo 39 de la Constitución, esa que nos rige a todos los mexicanos. ¿Ustedes qué opinan? Ya para los que son usuarios de redes sociales, abrimos, por ejemplo, en Twitter el hashtag, o sea, hace gatito y todo junto, Diálogos Poder Ciudadano. Las 3 palabras juntas, para que nos vayan dando su opinión. ¿Cree que exista el poder ciudadano? ¿Que se puede ejercer? ¿Cómo? ¿Lo han probado y saboreado? ¿Les ha funcionado o creen que esto es, como quien dice, una burla? Este programa no tiene ningún fin electoral, pero sí, pues, cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro papel este domingo frente a las urnas? Y tenemos grandes invitados, todos aquí y allá. Como de costumbre, el panel pues es chiquito, ya vamos a correr el piso hasta allá, pues para que todos estemos en el panel. Ahorita voy también del otro lado del foro y tenemos gran material, incluso logrado alguno con nuestro realizador que se nos fue hasta Cherán. Y oye, y se fue sin chaleco antibalas, no sé qué valor de este chamaco, quería cobrar el seguro de vida, pero hoy les vamos a presentar material muy interesante. Tengo a Nora, mi querida compañera Nora, que también tienes ya a una gran especialista ahí junto para atender redes sociales. Así es, los invitamos a que estén con nosotros, Fer, porque aquí vamos a estar atendiendo todo. Es Rosenda Martínez, coordinadora de Nuestro México del Futuro. Aquí Facebook, Twitter, para que en las redes sociales, pero recuerden que también nos pueden ver por televisión. Estamos al mismo tiempo, así que si no pueden encender la tele, pues aquí andamos. Y tenemos @11 TV México, tenemos @diálogos, @Tapia Fernanda, estamos en Facebook en Diálogos, Fernanda Tapia Original. Vamos a estarnos tratando de atender en todos lados el clásico teléfono de Diálogos, atendiéndolos. Si se satura, ténganos un poquito de paciencia. ¿Qué les parece que arrancamos pensando en esto? Yo vivo en el mejor México que ha existido. Se habla más de lo bueno que de lo malo. Ya vamos a empezar. En otras noticias, los diputados le siguen rindiendo cuentas a la ciudadanía. Ya hemos aprendido a trabajar por el bien de todos y no por nuestros propios intereses. Aquí discutimos, nos apasionamos, pero al final tomamos las decisiones que necesita el país. Aquí caminamos todos con la frente muy en alto, porque todos tenemos un trabajo digno y honrado. Donde ser mexicano es motivo de orgullo. Embajador. En nuestro México la ignorancia ha perdido el maratón, porque todos hemos recibido una buena educación. Y ya no estamos preocupados por resolver nuestros problemas. Ahora siempre estamos pensando en lo que sigue. Vamos un paso adelante de los demás. En nuestro México la pobreza, la violencia y la corrupción ha quedado atrás. Aquí vivimos en paz y nos respetamos. En nuestro México nos hemos acostumbrado a estar entre los mejores del mundo. Ganar ya se nos ha hecho un hábito. Y nosotros coincidimos que lo más difícil de este deseo del México del futuro es la selección, ¿verdad? Oigan, arrancamos contigo, mi amor, Francisco Abundis. Oye, ¿y qué haces en parametría? Hacemos diagnósticos de opinión pública, diagnósticos sociales. Creo que una de las formas de empoderar a la sociedad es saber quiénes somos, ¿no? Cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, pero no también cuánta información tenemos. Dices, como todos los de allá piensan así, pues yo también me pego, no me vayan a hacer el feo. Hay algunos textos que sugieren que todos queremos estar con la mayoría, pues no nos gusta estar nos da fuera. Penita, ¿no? Pero finalmente miedo. de lo que se trata es saber no solamente cómo pensamos, sino también cuánta información tenemos. ¿Ustedes ¿no? qué creen? ¿Que el pueblo piensa que tiene el poder o no? La mera verdad.
Varía mucho de... ¿La percepción? Varía mucho regionalmente en este país. El norte es muy distinto al sur, esta ciudad es muy distinta, incluso por jefatura delegacional. Claro. Yo creo que ese es un tema en sí mismo interesante. Pero ¿quiénes creen que están más empoderados? ¿Incide el nivel socioeconómico, el nivel cultural o alguna cosa así? Incide sin duda la escolaridad, pero también incide las experiencias que se han tenido con diferentes gobiernos. Pues es que esa es la cosa. En ese sentido, por ejemplo, gobiernos que han tenido alternancia, es decir, que los ha gobernado más de un partido político, se sienten más empoderados, saben lo que es votar o ejercer el derecho al voto, por ahora ejemplo. sí que ahí enseñamos el cobre y la edad. Así es, así es. Oye, Francisco, amigos, ahorita voy a presentarles a nuestros demás especialistas. Yo solo pienso, ¿y qué opina la gente? O sea, ¿qué opina de veras el pueblo? Nosotros también salimos a hacer nuestro sondeo más chiquito que Parametría, Francisco, pero se los mostramos y ahorita nos vamos para allá también. Platicando con la gente acerca de cuál es el poder de los ciudadanos. ¿Crees que existe? ¿Lo ejercemos? ¿Somos responsables ante él? ¿Usted qué opina? No los ejercemos porque no hacemos uso de nuestros derechos. Nuestro poder empieza en el momento en que sepamos nuestras obligaciones y nuestros derechos. Uno de ellos es votar. Usted escucha ahorita la mayoría de la gente, yo no voto, ya está arreglado. Yo creo que no lo hacemos valer de la forma adecuada. Yo no puedo exigir si no cumplo y no puedo cumplir si no sé. Tenemos más poder del que creemos tener. Es el poder de decisión y decir, ¿no sabes qué? Pues nosotros somos los que decidimos y nosotros somos la base de la pirámide. O sea, nosotros somos los que tenemos el poder. O sea, el poder de decidir. Políticamente hablando, podríamos ponerles las condiciones a los candidatos, no ellos a nosotros. Estos políticos, estos gobernantes que ya fueron elegidos, ya es su responsabilidad y nosotros nos hacemos a un lado, ¿o cómo ocurre? Nos hacemos a un lado. Nosotros somos los que tenemos que exigir. Creemos que ya por decidir por ellos, pues corresponde, ¿no? Que ellos tomen las decisiones por nosotros y estamos mal porque no exigimos, ¿no? Tú eres el que tienes que decir, esto es lo que quiero, esto es el gobierno que quiero para mí, para mis hijos. Esto individualmente tiene que empezar y llevarse a lo colectivo. El político, el funcionario te ofrece, te dice, yo voy a hacer esto, si tú me eliges. No creemos en ellos. Somos muy apáticos. Pero deberíamos de creer en nosotros, que es lo importante, no sé. Es responsabilidad de cada uno ser buen mexicano y enseñárselo al de al lado. Si no estamos unidos, no hay poder. Híjole, qué fuerte, ¿no? Qué duras las percepciones. A ver, yo aquí tengo casi 2 experiencias de vida. Vámonos contigo, Luis, ¿no? Luis Wertmann, presidente del Consejo Ciudadano del DF, y pues algunos hemos intentado en tu portal y todo, y me cae que sí hay poder ciudadano, pero bueno. ¿Cómo estás, Luis? Bien, y ahorita estamos en @el Consejo DF también. También en Twitter, para que lo puedan seguir. @el Consejo DF. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Sí hay poder ciudadano? Hay el empoderamiento ciudadano, porque poder lo puedes llamar algo que por yo ahorita estábamos escuchando, no es hacer lo que yo quiero que sea. A lo loco, sí. Es entender lo que es lo que hemos querido y lo que estamos tratando de construir juntos, la corresponsabilidad. ¿Qué es lo que como sociedad, como conjunto, sabemos que podemos hacer, número 1, y número 2, también entender que la sociedad es la que manda, la que rige. Pero eso no, como que no nos queda claro, porque sentimos que el poder es de los gobernantes, cuando en la Constitución dice en el 39 que no, que es del pueblo y que se los prestamos un ratito a los gobernantes para que lo ordenen y lo bien ejerzan. Pero no lo entendemos así, no entendemos que las frecuencias al aire, por ejemplo, de radio y tele, son nuestras, son del pueblo. Hubo un... Sí me explico, no hay como congruencia en eso. Hubo un famoso líder sindical que dijo, no me juzgue por lo que digo, júzgueme por lo que hago. La Constitución dice muchas cosas, y qué bueno que tenemos una Constitución, pero no se nos olvide que hemos sido una cultura hasta hace pocos años, en donde la participación ciudadana era casi mal vista. Sí, ¿cómo no? Perseguida, Luis, ¿cómo no? Entonces, ¿qué es lo importante? Ir cambiando esta cultura
en la que durante muchos años se vivió y empezar a sacar la cabeza, ahora sí que afuera del gallinero, para darte cuenta que si la sacas nadie va a llegar y te la va a cortar. Y así es como empiezas a generar. Bueno, tratar de que ahorita así sea, platicamos, ¿no? Luis. Oye, pero tenemos otra vivencia en donde pues parece que en el inconsciente colectivo no hay tal. Por favor, mi querida Rebeca Aramoni, psicoanalista y es directora del Instituto Mexicano de Psicoanálisis. ¿Qué opinión te merece esto del poder ciudadano? Bueno, a mí me parece muy importante entender qué pasa en este sentido de delegar y de otorgarle el poder a gente que no le interesamos, que no cuida nuestras garantías de ninguna índole, donde las instituciones no funcionan. ¿Qué pasa psicológicamente de manera que yo o estoy muerto de miedo, o soy perfectamente codependiente, o soy absolutamente inmaduro e ignorante de mi capacidad, ¿no? Y como de mis derechos en este sentido, como para poder pelear una situación que a mí me parece fundamental. O sea, nosotros podemos hablar de poder, política y locura, por ejemplo, que van absolutamente de la mano. No, bueno, gracias. Entonces, si tú no tienes bien administrada esta parte a nivel de educación, de información, de seguridad en la infancia, en la que tú puedes decir, yo soy alguien que merece ser respetado, que lo que yo digo cuenta desde que soy un micromoco. Claro. Esto tiene... Pero es que desde niñito es tú cállate y obedece. Pero no solo obedeces, si no obedeces vas a ser castigado, vas a estar excluido, vas a ser lateralizado. Si eres diferente, olvídate, sí. Bueno, pero además no se necesita ser diferente, simple y sencillamente se necesita utilizar los recursos que tenemos. O sea, decir la verdad, por ejemplo, es absolutamente inconcebible en este país. Alguien que dice la verdad es como... o eres terriblemente violento, o eres absolutamente atropellante. No, la verdad es la verdad. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a decir las cosas como son? Híjole, bueno, les recordamos que aquí están ya Nora, bien súper acompañada de especialista para estar recibiendo todo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Tenemos el hashtag que es Gatito Diálogos Poder Ciudadano. ¿Hay o no hay? ¿Y cómo lo ejercemos? ¿Y usted de qué se basa para decirnos lo que nos comparte? Porque todos hablamos según nos ha ido en la feria. ¿Ya quieres participar, Nora, o nos vamos a algo muy interesante? Pues mira, más que querer, ya tenemos aquí preguntas, ¿te parece? Si empezamos a realizarlas. Tenemos ya en el Twitter y en el Facebook. ¿Quería primero lo del Twitter? Tenemos algunas preguntas que ya, Fer, tú ya lo contestaste. La pregunta es de Rebeli 12. Dice, en base a la Constitución, ¿qué artículos nos da un verdadero poder ciudadano? Tú dijiste la Constitución. El 39, ¿no? Digo, amén que quieran. Qué bueno que no sé si lo dice, que existe algún otro más, pero bueno, esa es la Aunque deberían de agregar, así como está el Tao Te Ching explicado, el I Ching explicado, debería de haber Constitución comentada, ¿no? Y explicada al calce, pues desglosada. Luego le entendamos, luego... En el Facebook, Eusebio Ortiz dice, en México el poder ciudadano es considerado por el gobierno como sedición, rebeldía. Si no basta ver el movimiento del 68, cuando se hizo una manifestación y el gobierno actuó en contra de ellos por porros para disolverlo. Que ni nos vayamos tan lejos, ¿verdad? Sí está eso grave. Oigan, ¿qué les parece que ahora vamos a preguntarle lo mismo, pero a diputados y senadores? Lo tenemos, ¿verdad, mi querida Gaby? ¿Ya estamos listos? El sondeo de diputados y senadores a los que consideramos que ya no son pueblo, aunque ellos también son ciudadanos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver ellos qué opinaban. Ahí vamos con usted. Cuando escuchas la palabra diputado o senador, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, que en ocasiones es una herramienta en la cual la gente se ha enriquecido. Es más la ambición del poder que satisfacer las necesidades del pueblo. Muchas veces prometen cosas que no cumplen. En realidad, las propuestas que ellos presentan ante la Cámara de Diputados y las propuestas que dan a conocer ante el público, realmente nunca las llevan a cabo de manera satisfactoria. Estamos acostumbrados a que los diputados y los senadores son los que roban más y nunca cumplen. Pienso en un circo. En corrupción. Mal manejo de su trabajo. Mal manejo del poder. Se la pasan de vacaciones. Al parecer es un lujo y hacen muy poco su trabajo. Ellos tienen amarrados esos coptos de poder que son esenciales para los cambios políticos del país. Entonces, mientras no se cambien las cámaras, tanto de diputados como de senadores,
no vamos a tener un avance, ¿no? Precisamente, no importa el monigote que tengamos como presidente, lo que realmente necesitamos es que esos coptos de poder tan enrarecidos y tan podridos, esa es la palabra en nuestro país, cambien. ¿Qué tal, eh? Bueno, esa es la opinión de ellos. ¿Y la de usted cuál es? ¿Hay o no poder ciudadano? ¿Qué opina de aquellos que nos representan? Entre a las redes sociales. Tenemos ya un hashtag en Twitter que es gatito o hashtag Diálogos Poder Ciudadano. Pero te estamos atendiendo todos, también Facebook, nuestro teléfono, el mío, @TapiaFernanda. Ahorita regresamos hablando de esto. ¿Existe o no el poder ciudadano? Sobre todo, ¿cómo ejercerlo? Ahorita regresamos. ¡Extra, extra! La iniciativa es aprobada con 350 votos a favor. ¿Has participado en alguna iniciativa de ley? ¿Entiendes cómo funciona el poder legislativo? Entra a Curul 501 y participa. Curul 501 es un sitio creado por los ciudadanos donde encontrarás el Congreso en tu idioma. Conoce de forma sencilla cómo funciona el proceso legislativo. Entiende las iniciativas de ley que parecen incomprensibles. Participa en línea y sigue las iniciativas a través de tu correo o una red social. Vota las iniciativas y compáralas con las de tus representantes. Porque en Curul 501 todos votan y todas y todos podemos opinar sobre las iniciativas. Conoce a los miembros del Congreso. Averigua quiénes son, qué han hecho y cómo trabajan. Contáctalos. Forma parte de esta iniciativa ciudadana. Entra al Congreso y participa desde tu curul. Curul 501, tu lugar en el Congreso. O sea, esto sería como la Wikipedia del poder ciudadano, para irnos enterando, ¿sí o no, compañero? Por ahí más o menos. Sí, es que de veras luego no sabe uno ni qué, bueno, ni cuántos diputados hay, ni por qué. Sí. ¿Esto es iniciativa privada, pública? No, somos una organización de la sociedad civil que se llama Fundar. Okay. Y nos unimos a Citybox, que es una empresa, y nos ayudó a hacer la página. Y pues sí, básicamente el objetivo es que todas y todos podamos conocer qué hacen. Sí, entender. Y quiénes son, ¿no? O sea, creo que por ahí podemos empezar también para, como decían hace rato, que tener información para poder tomar decisiones con más claridad. Oye, ¿quiénes son a nivel currícula? Porque ya, digo, como personas no se les han aplicado ningunos exámenes. Sí. Ya ves que aquí da mucho miedo eso, ¿no? Aplicárselos. Justo podemos saber, pues, a qué se han dedicado, ¿no? ¿Qué resultados entregaron? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son el tipo de votos que han emitido para las iniciativas? Eso. Oye, ¿y de dónde surgió ahora sí que la idea de hacer esto? Pues nosotros detectamos la necesidad de contar con un legislativo más transparente, con un poder legislativo más transparente, que todos pudiéramos conocerlos, ¿no? Y estarlos pues tratando de que rindan cuentas de esa forma, ¿no? O sea, como ser el capataz de la fábrica, nada más. Algo que, así, ¿no? algo así. Está súper interesante. Marcaje personal. ¿Y a ti qué te parece la labor que están haciendo ustedes ahí en Curul 501? A ver, nosotros llevamos mucho tiempo monitoreando al legislativo, sobre todo en la negociación presupuestaria. Fundar es una organización que nació haciendo eso, ¿no? Monitoreando los presupuestos públicos y viendo que los dineros se gastaran bien y para lo que deben gastarse, los dineros públicos. ¿Y cómo vamos? Pues en algunas cosas mejor, en otras seguimos muy... El presupuesto se sigue haciendo inercialmente, ¿no? Entonces íbamos a la Cámara de Diputados y nos damos cuenta de que en general la ciudadanía no conocía lo que hacían los diputados, ¿no? Entonces esta es una herramienta que justo trata de acercar la labor de las y los diputados a la ciudadanía para que estemos enterados y podamos presionarlos y podamos comunicarnos con ellos. Vamos a hacer un experimento aquí. Venga. A ver, vámonos acá con esta dama. ¿Cómo se llama, amiga? Susana. Doña Susi, platíqueme usted, ¿qué crees que hace un diputado, por ejemplo? Robar. Ya ni hizo falta que le dijera con toda sinceridad. Con toda sinceridad. ¿Cómo vamos? A ver, acérquese el micrófono, ¿sí o no? Pues probablemente habrá los que roben. No, la verdad es que no soy el abogado de ninguno de ellos. Un día de un diputado, ¿qué se imagina usted que sucede? Yo el día del diputado tuve la oportunidad de estar de una diputada cerca. Llevar a sus hijos a la escuela, estar en las juntas, estar al pendiente. Pero la verdad, ¿qué pensaba que veía que hacía?
Nada. O sea, sí ir cuando ella podía asistir, porque en otros momentos también... ¿Cómo ir cuando podía? Ir cuando podía, porque tenía cosas que hacer en la casa, tenía situaciones sociales. A ver, yo y le hablo realmente desde no aquí se a mi jefa, yo cuando pueda, ¿no? O sea, también Así voy es, a ajá. venir, pues digo, tengo también situaciones en mi casa. Sí, lo comprendo. Debería de ser todo lo contrario, deberían estar trabajando, informándose de las necesidades que tenemos. Digo, ellos están puestos por nosotros, ¿no? O sea, fue una votación, pero no hacen nada. Para mí mi impresión es que los diputados realmente no se preocupan y no tienen la conciencia realmente de ayudar a la sociedad, sino de ver por ellos mismos primero. En esta percepción suya y esta vivencia tan cercana con alguien que ostentó ese puesto, y de dineros, ¿cómo? Porque nos dijo su primera palabra fue robar, notó que se enriqueció. Sí, la situación económica de la familia se vio favorecida. Es que no es tanto ni que tengan que robar, porque miren, el sueldo no es malo, sí, tampoco es oneroso, pero como se les paga todo, porque se les paga todo desde viajar, desde la oficina, el asistente, el chofer, los 4 celulares, la tarjeta de crédito casi para ir a comer, la comida, las revisiones a doctores, pues imagínense que nosotros ganáramos y no tuviésemos que invertir eso en nada, en gastar en nada, pues oiga, eso sí es la, ¿no? A ver, Fer, eso es el melate, a ver si adelante. ¿Por qué, por ejemplo, en esas condiciones, yo diría, particularmente en esta elección, o sea, tú necesitas, a la hora que vas a contratar a alguien, nosotros como ciudadanos, tendríamos la obligación de hacer exactamente lo que hace cualquier contratista de cualquier empresa. ¿Qué sería qué? Pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, detector de mentiras, Rorschach, por ejemplo, un examen médico general. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, a nivel de rumor, por ejemplo, sabemos que a nivel de psicopatología, una de las características de los políticos es el narcisismo? El narcisismo grave es una psicopatología que no se cura, así como la psicopatía, que son 2 rasgos que van de la mano. Este asunto en el que maman y dan topes, no trabajan, como nosotros a la hora que terminan sus puestos y su servicio, no exigimos una revisión individual se ha de pedido. cada uno. A ver, que nos digan, amigos del 501, Curul 501, se ha solicitado, ¿verdad? Nosotros empezamos un proyecto para pedir, por ejemplo, las declaraciones patrimoniales, pero en bueno, la ley ya por no lo están menos, obligados. pero lo de los estudios, oiga, en cualquier país se hacen estudios ¿Pero médicos. cómo? En Estados Unidos el señor Obama tuvo que revisar todito. O sea, Oye, todito. No es posible que las situaciones más importantes de tu vida, o sea, la parte de seguridad, la parte financiera, la parte de tranquilidad emocional, de educación, ¿cómo es posible que le entregues a quién ese poder? Si no lo conocemos. ¿No? Francisco, ¿por qué no se hace esto en este país? ¿Cuál es en lo que yo le camino para allá, que están levantando la mano también? Yo creo que se está haciendo cada vez más. De hecho, esta elección probablemente es de las pocas en las que la vida privada de los contendientes a la presidencia, en este caso o a otros puestos de elección, empezó a ser relevante para el público. Pero no solo en TV Notas, sin denostar a TV Notas, que su trabajo les ha costado. Ojalá sea a otro nivel pública, ¿no? Pero eso en este país no empieza a cambiar, donde la parte personal tiene incidencia sobre la pública. Normalmente en México se separan estas 2 esferas. Si lo comparamos con sociedades un poco más moralistas como la anglosajona en Estados Unidos, eso es inseparable. Hay un cuestionamiento de lo que se hace en el gobierno a partir del comportamiento individual. Pero es un asunto ético, no es un asunto moral. Y laboral, ¿no? Bueno, sea, absolutamente ¿por qué como no está en el requisito? contrato? Eso está como grave. Adelante, amigo. ¿Qué tal? Bernardo Portillo, Gracias, de Incide Social. Bueno, yo me iría un paso más atrás. No solo es una vez que llegan al Congreso la información de su desempeño. Antes, ¿no? Nosotros hicimos, el IFE lanzó una página para conocer a los candidatos y la realidad es que solo el 2% de las personas que están concursando pusieron información curricular. Me encantó eso de concursando. Están concursando por un puesto, ¿eh? Exacto. Sí, y de ese 2%, probablemente el 90% solo pone su foto y su página, su correo electrónico. Perfil de Twitter. O sea, en realidad no conocemos quiénes están contendiendo. Adicionalmente hay un proceso de sustitución. O sea, muchas de las personas por las que vamos a ir a votar, los nombres ni siquiera corresponden con las personas que al final van a quedar.
Entonces, no conocemos quiénes son, no nos dijeron quiénes son, fueron sustituidos, muchas veces ni siquiera hicieron campaña interna, y entonces es muy difícil que si yo no conozco a la persona, ¿cómo le voy a solicitar cuentas, ¿no? O sea, hay un paso previo que es ninguna persona podría contender si no me da la información básica que yo necesito. No debería. No debería, ¿no? A ver, pero ¿y qué nos impide pedir esto, Luis? Y en lo que yo le voy, usted también, voy a ir pasando allá a la señorita de la playera yo aquí morada, lo pondría si le más en, es verdad que la rendición de cuentas y la transparencia es algo que en nuestras cámaras, y hablando cámaras legislativas, no vemos, es más, no existe. Es gravísimo. Pero como estamos planteando el panorama, pues ahora sí que estamos al borde del precipicio y nos vamos a echar solos. Yo creo que lo que tenemos que buscar es que... Es como esa frase, estábamos al borde del precipicio y dimos un paso adelante, ¿no? Pero ¿qué es lo que podemos hacer para salirnos del qué es lo que todos sabemos? O sea, el que México no debe tener corrupción, que nuestros diputados tienen que ser efectivamente representantes de la sociedad, que nuestros senadores, que nuestros gobernadores, bueno, que todo servidor público y todo funcionario también deba de actuar de esa manera. Es mejor el cómo le vamos a hacer para que así sea, porque si no nos vamos a quedar platicando de esto los próximos 18 años y no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? La información nos empodera y nos ayudaría realmente a decidir mejor. Lo que han estado pidiendo, ¿no? También acá los muchachos del Quién es Uno. Ahora, imagínense que tenemos que solicitar que sea obligatoria esa información y esos estudios y todo esto. ¿Se lo tendríamos que pedir a quién? A los diputados y a los senadores, pero Fernanda, ¿no? Es que no se nos olvide que seguimos viviendo mucho en la simulación. No, bueno. De nada nos va a servir que el requisito sea que te llenen el formato de su declaración patrimonial, que te llenes... ¿Por qué? Porque igual, digo, somos expertos en cambiarlo, en conseguirlo de otra manera, o el que aparezca de otro. Entonces, ahí no es como vamos a solucionar los problemas. Bueno, pues creo que como tenemos que solucionarlos es... Y no digo que sea la panacea ni la única solución, pero es con esa participación que como sociedad debemos de tener. Porque nos van a poder llenar todos los requisitos, perfecto. Van a pasar todos los exámenes. Nos van a llenar todos los cuestionarios. Pero al final, con el respeto que la gran mayoría nos merece, pero vamos a seguir teniendo algunos o muchos... Como dijo la señora, simuladores rateros, que lo único que no van a estar es para estar viendo el mejor futuro de todos nosotros. Fíjate que es interesante que por lo menos se proporcione la información, porque ya hay redes, bendito sea Dios. Y entonces habrá quien se ponga a ver si el que le expidió el certificado de los exámenes psicoanalíticos de veras, la cédula existe, si de veras es doctor, si no resulta que es un cuate suyo arquitecto, bueno, algo ya se habrá. Un amigo, Juan Carlos García, que le mando un saludo, él decía que es la cultura light, porque nosotros hacemos como que votamos por ellos hacen como que nos gobiernan, hacemos como que trabajamos y también hacen como que nos pagan, entonces esto es un lío. Nora, ¿qué tenemos por allá? Y ahorita vamos acá más. Fer Alfa Hernández, buen día, estoy de acuerdo con la reflexión de la panelista invitada, porque el conocimiento y el aprendizaje del concepto de poder ciudadano comienza en casa. Y Brenda Osuna dice, existe el poder ciudadano, pero el IFE no lo quiere reconocer y centra el poder en los partidos políticos. El artículo 35, fracción 2, el derecho a ser votado, Esteban Ruiz Ponce optó por una vía jurídica diferente, notificando al IFE que participaría en estas elecciones como candidato sin partido, utilizando una figura legal válida y vigente y regulada por el propio COFIPE y otros artículos. Interesante. Y dice, la figura de candidato no registrado. Esto es hacer valer el poder ciudadano. Wow, y él porque lo sabía, pues a ver si luego nos da una clasecita, ¿no? Exactamente, y tenemos así como hacer tu página de internet, pues do it yourself y haces tu candidatura. Adelante. Tenemos otro que va a comentar Rosenda sobre esto, enseñarlo desde muy pequeños. Sí, como decía justamente esta parte, lo que hicimos de nuestro México
México del Futuro justamente fue desde pequeñitos, los niños fueron los que participaron, 300,000 niños recopilando visiones de la gente y de todas las personas para comprender y para querer a su país desde chiquitos, que es justamente lo que Luis está diciendo, ¿no? Si no empieza en casa y desde chiquitos, después pues finalmente vamos a estar haciendo lo mismo y repitiéndolo de manera pues equivocada, ¿no? No, y si ellos ven a sus papás que nosotros solo nos quejamos y decimos, pero el gobierno no hace nada, Ajá. ellos creen que esto ya es decreto divino, y que no están obligados a hacer nada. Si nos ven ir a enchinchar ahí en sus oficinas privadas al diputado, porque luego tienen ahí, ¿no? Lugares a donde te atienden en la colonia y estar sobre, algo van a aprender. Fer, por ejemplo, estamos a punto de irnos, sí, Rebeca. Ok, una pregunta, digamos, ¿hay algún instrumento en el que uno pudiera, al que uno pudiera acceder, por ejemplo, estos 4 participantes para la elección? Ninguno convence. O sea, desde el punto de vista polémico, yo podría decir, bueno, a mí no me parece que ninguno sea un representante digno. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo pedir, por ejemplo, que no sean esos candidatos? Me parece un miscast absoluto la elección. Pero, ¿cómo puedo pedir que se pare ese asunto hasta que nosotros estemos de acuerdo en que los representantes son dignos? Pues habría que aclararlo en la próxima ley electoral, en donde ya ves que luego parece ser que nos va peor cada que la cambiamos, ¿verdad? Vamos a un breve corte. Okay. Ahorita regresamos. Téngannos paciencia. ¿Qué programa tenemos mañana, mi querida Nora? Adopción entre parejas del mismo sexo. También un buen tema, Fer. Y es un tema electoral. Exactamente. ¿No? Entonces, que nos vean mañana. Tenemos la opinión de todo el público. Pues ahí está. No se lo pierdan mañana con nuestra compañera Carmen. Estamos hoy hablando del poder ciudadano. ¿Hay o no? ¿Y cómo lo ejercemos? Para el IFE, el tema de los visitantes extranjeros y los observadores nacionales es central. La legislación establece la posibilidad de 2 tipos de observación. La observación nacional, donde se inscriben y participan organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y personas que tienen el deseo de ser observadores durante el día de la jornada. El observador tiene como propósito, en primer lugar, ser imparcial. No puede estar a favor o en contra de ningún candidato o partido. Tiene como deber observar de qué manera se desarrolla la jornada electoral y posteriormente presenta un informe al Instituto Federal Electoral que se hace público. La observación electoral surgió en México en los años 90 con el propósito de abrir mayores espacios para la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que se busca es que los ciudadanos que tienen deseos de ver cómo se desarrolla la jornada electoral, cómo se instala la casilla, de qué manera se desahoga la votación, qué transcurre durante la jornada entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, pero también qué sucede posteriormente en lo que se refiere a los elementos de cómputo, en lo que se refiere posteriormente a los cómputos distritales. Los observadores tienen la posibilidad de estar cerca del proceso electoral y de dar un testimonio ciudadano sobre la calidad de la jornada electoral. El requisito fundamental en el caso de los observadores nacionales es obviamente presentar una fotocopia de su credencial para votar con fotografía, haberse acreditado en el tiempo adecuado y haber recibido los cursos de capacitación que se requieren. Esto sucede con los observadores de carácter nacional, pero también existen visitantes extranjeros que son invitados por el Instituto Federal Electoral, que se acreditan con un tiempo previo para poder visitarnos, y el propósito también es participar como observador de lo que sucede. Se les denomina visitantes extranjeros. Ellos también dan testimonio de lo que ellos observan. Obviamente se trasladan tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales y son testigos de lo que va aconteciendo el día de la jornada. En el caso del visitante extranjero, el visitante extranjero simplemente da testimonio de lo que va observando durante su participación. No puede dar opiniones específicas sobre la vida política del país, eso está prohibido por la Constitución. Al contrario, lo que hace el visitante extranjero es hacer una serie de sugerencias y de lineamientos en torno a lo que él observó para que jornadas posteriores puedan mejorarse en aspectos de carácter técnico y de carácter electoral. Súper interesante, y miren ahora aquí con esto de el poder ciudadano existe, ¿no? Y cómo carambas lo vamos a ejercer. Rubén Pérez de Jalisco, en Zapopan. Un pueblo educado, pero con educación integral, no permite ser abusado, no permite la corrupción ni políticos holgazanes. Una vez electo el presidente, el gobernador, el diputado, sea del partido que sea,
todos los mexicanos, como un solo equipo, tenemos que exigirles que cumplan con acciones, decisiones que beneficien verdaderamente al pueblo. Ahorita nos van a decir cómo, todos son plantones, pues es que va a estar carambas, ¿no? Yo voy a tener que apartar cuántas horas del día de mi semana para estar haciendo plantón por el diputado o el senador diario. Habría que ver cómo nos podemos organizar y hacerlo. María Georgina Marín Hernández, de Catepec, Morelos. Los ciudadanos sí tenemos poder, lo que no tenemos son valores. A ver, dice, vivo en el municipio de Catepec, las personas no cuentan con valores personales ni cívicos. ¡Ay, qué fuerte aseveración, doña! Es muy triste ver que los niños y jóvenes también estén participando, pegando propaganda y las madres felices. Me pregunto, ¿qué vida se les espera si los ciudadanos tuviésemos el valor de poder utilizarlo en cosas positivas u otra cosa? Doña María Georgina, ¿y no estarán al revés, que sí van de acuerdo con un partido y están participando? Y yo le cuento una metáfora que nos dijeron hace tiempo acerca de los valores, porque yo creo que aquí de lo que estamos hablando es de ética, que es otra cosa distinta. Decían que alguna vez entraron unos rateros a una tienda departamental en la noche y se quedaron haciendo de las suyas, y al otro día, cuando llegan los encargados de la tienda, dicen en la torre, no queda inexpugnable aquí la seguridad, ya, a ver qué pasó, qué falta. No faltaba nada, la tienda estaba igualita. Pero el problema es cuando el público empezó a llevar cosas a la caja, y entonces un refri costaba $1 y una pluma 5,000, ¿no? Una pantaleta costaba 16,000 pesos y una televisión 3 pesos. No, es que los valores ahí están, nomás que cambiaron. Porque los valores son temporales, son espaciales y se cambian y se acomodan con una diferencia de una delegación política, con una diferencia aquí de aquí para acá, de mi edad a su edad y de su experiencia a la mía, los valores, perdone, pero cambian. Y tan válidos unos como los otros. Lo que sí dicen que es eterno y que es inamovible y demás es la ética. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, y tenemos que aprender a convivir con valores diferentes, porque si no ya nos cargó, pero con lo que sí tendríamos que tener una unificación es con el asunto de la ética. A ver, amiga, ¿cómo te llamas? Selene. Selene, cuéntanos. Bueno, yo sí quisiera decir, le tomo la palabra a Churchill, como dice en la frase, ¿no? Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, y no significa que pues nosotros ya nos merezcamos más, sino que nosotros tenemos ese poder y muchas veces no lo exigimos. Le tomo la palabra a la doctora de que ¿por qué no se hacen esas pruebas? Muchas veces mediante incluso la caligrafía podemos saber a quién estamos contratando. Claro. Y también nosotros ya tenemos los medios, tenemos las redes sociales, que es muy importante, pero siento que hacen falta plataformas más organizadas y mayor alcance del internet, porque muchas veces no llegan hasta las comunidades más apartadas. No, bueno, claro, eso está difícil. En el otro programa que tuvimos de alguna manera de Poder Ciudadano, nada más que con los estudiantes, ellos organizaban brigadas para ir a las zonas donde deja tus redes, pues no había ni luz. Y bueno, también obviamente hay muchos eufemismos de por medio, porque siempre se estereotipa al que dice la verdad de revoltoso, intolerante. Entonces yo siento que se tiene que acabar esto y tenemos que alzar la voz, ¿no? Y obviamente pues tenemos el poder de alzar la voz del voto. ¿Sabes cuál es el problema? Que como no nos pelan, hemos tenido que alzar la voz de forma muy abrupta. Sí. ¿Verdad? Y entonces se llega hasta excesos y de, a ver, y aviéntenme a los granaderos, cuando esto debería de ser totalmente civilizado. Y nada más decirle, oiga, no está usted cumpliendo, ¿no? Y que con un escrito nos hicieran caso. Sí, pero pues parece que hace falta otras cosas, ¿no? Evidentemente, pues siempre se centran en sus campañas y ya llegan al poder, se divorcian del pueblo, ¿no? Yo haría que también otra pregunta. Imagínense que hacemos los estudios, ¿no? Y que nos ponemos... Ay, perdón, ni lo he presentado, compañero. Ahorita lo presentamos, que estamos aquí tan clavados. Imagínense que hacemos el estudio. Cuando uno contrata, una gran empresa contrata a los headhunters, ¿no? Y dice, mira, necesitamos un tipo que sea el capataz aquí de la empresa, bla, bla, bla. Uno tiene un perfil, ¿de acuerdo? Pero aquí viene la cosa. ¿Cómo lo debemos elegir? Como a mí me caiga bien, como a mí me convenga o como le convenga a toda la empresa. Híjole. Ahí está la cosa, ¿eh? Pero no hay tan cosas fácil. que son centrales.
¿Mande? Hay cosas que serían centrales. Ayúdanos a tomar esa decisión, Rebe. Si tú tienes a estas 4 personas y tienes claro que hay una que es perfectamente impuntual, del otro se dicen cosas espantosas, como que asesinó y no es que el otro se dice que también puede ser paranoide y el otro que es un cínico. Bueno, hay cosas que son elementales. Tú necesitas que una persona primero quiera a México. O sea, sí, pero ¿cómo lo demuestras? Porque hay quien cree que lo demuestra mandando matar a todos los homosexuales. No. Hay una situación que tiene que ver con la salud mental. Ajá. Y la salud mental tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con la trayectoria. ¿Quién es ese personaje? Hay una frase que a mí me parece muy importante. El César dijeron en algún momento que su mujer era adúltera. Hicieron toda la investigación y la mujer era inocente. Y el César dijo, de todas maneras tengo que repudiarte porque la mujer del César debe ser insospechable. Esta situación así habla de una trayectoria de honestidad, de consistencia, de, ¿por qué? Es que aquí siempre saldrían inocentes, ya nos ha pasado, ¿por qué sentimos que además la persona a la que vas a escoger tiene que ser este asunto de no es político? ¿Cómo que no es político? Yo quiero un buen ser humano que tenga valores, que se preocupe por la pobreza, que se preocupe por la igualdad, que se preocupe por la corrupción de este país. No tiene paralelo. Bueno, cuando menos eso ya sería una cosa importantísima. Yo difiero, ¿eh? Tú difieres, dinos por qué y ahorita ya presentamos también a quien se unió al PAN. Lo que nos están ahorita diciendo, pues nos están llevando a una dictadura, un totalitarismo. Pero del pueblo. No del pueblo, al revés. Que tú con señalar a una persona... Como en la Inquisición. La vas a poder sentenciar. ¿Y quién va a ser el juez? Pues es que eso es que a los que tenemos con el César no concuerdo que aunque la persona es inocente, pero igual la matas porque, ¿sabes qué? No la mató, la repudió. Bueno, la repudió. Bueno, pero el concepto es que ¿por qué yo voy a escoger a alguien que me va a gobernar cuando tiene una cola enorme que le pise? Es que no lo escojas. No, perdóname. Oye, si yo estuviera no se segura... puede quedar vacante el no, puesto. O sea, estamos en un grave problema. Y la otra... No, si yo estuviera segura de que mi voto va a funcionar y que no van a ser... A ver, orden uno por uno. Calma. A ver, Luis. ¿Por qué nos esperamos a 90 días antes para decir por qué no estamos de acuerdo? ¿Por qué no lo hacemos todos los días? ¿Por qué no somos corresponsables todos los días? ¿Cómo, no crean que yo por eso, o sea, eso es lo que dije. El qué no nos va a llevar a solucionar. El cómo es el que nos saca adelante. Y si no participamos todos los días, y participar es no decir, es decir a quien le corresponde y actuar a quien le corresponde también. No quiere decir que todos tenemos que hacer todo, pero no se vale que cuando ya estamos al 1:45, ya nos ponemos a dar patadas de ahogados, cuando tuvimos y cuando hemos tenido tantos años para estar ahí sí levantando la voz, ahí sí señalando, ahí sí diciendo qué hizo o qué hace o qué sabíamos que estaba por hacer alguien. Que hasta ahorita pero además, programa. A ver, pero yo no estoy de acuerdo. Espérenme todos, vamos a presentar al licenciado. Espérenme tantito. Alguien que sí le dedicó tiempo, se echó un libro, ¿no? Y ahora tomó el tiempo de atravesar todo el tráfico del mundo para llegar. El licenciado Ulrich, oye, ¿cómo lo pronunció? ¿Ulrich o Ulrich? ¿Cómo te gusta más? Yo no soy Ulrich. Pero él no es Ulrich. Perdón, para acabar pronto. No. Que el Ulrich lo tenemos al ratito. No, espérame, es que del Colegio de México tenemos aquí a Arturo Alvarado, sociólogo, director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Arturo, a ver, ¿qué opinas de este debate? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no se vale hacerles estudios? A los que vamos a contratar. No, se permite hacer estudios, siempre uno tiene que partir de que necesita un perfil, tener claro del perfil de lo que podría esperar, se puede hacer el estudio, se evalúa la experiencia, que es importante, y se le da la oportunidad a la persona y se evalúa su desempeño durante las primeras etapas particularmente, o por periodos, para poderle dar
la oportunidad de tener el trabajo y que rinda los frutos de lo que uno espera. ¿Qué opinas de que se pudiera rescindir el contrato? Pues ahí tenemos un ejemplo Uruguay, ¿no? Y cosas por el estilo. ¿Se puede? En el caso de la política hay algunos mecanismos no para rescindir el contrato, sino para llamarlos a cuentas. El tema es cómo. Es difícil. Bueno, pero ¿por qué no rescindir el contrato? No, bueno, él dice de lo que existe ahorita. De hecho, existe un contrato que es temporal a través de un proceso electoral. Una persona es electa por un periodo fijo. ¿Pero te parecería eso, que se pudiera hacerlo todavía más corto o no? La idea de hacerlo por un periodo fijo es que haya una estabilidad clara dentro de la administración del gobierno, porque si no, cada semana, de acuerdo con el humor que pueda tener la ciudadanía o los medios, 6 años son mucho podrían o poco. cambiar. En tu experiencia como bueno, para los sociólogo. periodos presidenciales 6 años es un periodo suficientemente largo como para que rinda cuentas un gobernante. ¿Y estarías de acuerdo en la reelección de un periodo estilo Estados Unidos o no, porque allá son 4 años y aquí 6? No, bueno, se puede pensar en una reelección de un periodo. El tema no solo es el problema de la reelección, es el problema de la rendición de cuentas y de la responsabilidad del político frente a sus actos y frente a la ciudadanía. ¿Y cómo vamos? Pues puede haber mal. En Pues México sí. estamos mal. Goliza, Por varias razones. Uno, porque la propia no reelección no permite que haya el incentivo del gobernante para ofrecerle cuentas en periodos fijos a los electores, ¿no? Y que los electores, a través de votar, puedan decir sí o no a una política, ¿no? En segundo lugar, no tenemos mecanismos. Hay algunos principios constitucionales, pero no tenemos mecanismos fuertes para que nos permitan llevarlos a cabo. Es que es la simulación que decíamos. Entonces, bueno, puede haber simulación y de hecho la hay mucha simulación en México. La propia idea de la rendición de cuentas y la propia idea de la iniciativa de revocación del mandato mediante los mecanismos que se han propuesto llama a un clientelismo político electoral, no necesariamente a una rendición de cuentas. Porque además lo tenemos, no solo es la experiencia de México, la experiencia norteamericana, por ejemplo, el estado de California, en la cual hay esta iniciativa, ha hecho que la política se vuelva muy orientada a las modas ciudadanas y a los intereses de corto plazo. Y no vea otra problemática. Entonces también ahí hay que tener los controles. A largo plazo. Estamos tan en llamas que todo lo vemos a corto plazo, ¿no? Bueno, sí, pero digamos, es un error ver todo a corto plazo. O sea, hay que ver, los gobiernos tienen que tener metas y programas fijos, no podemos establecer, tenemos que ser, digamos, estratégicos en ese sentido. Y tenemos que tener metas programadas por tiempo. Arturo, y ahorita le seguimos. Fernanda, en estos dos temas nada más. Uno, para dimensionar un poco la discusión, y creo que es a lo que se refería Luis, electoralmente este país no está mal y de eso Arturo sabe bastante. Es decir, tenemos niveles de participación, que es lo que podremos esperar el siguiente domingo, de cerca de 60-62%, que para una democracia que no tiene voto obligatorio es bastante sano. Bastante bueno, porque no es obligatorio. Por ponerte un ejemplo, en 2010, de las 2 elecciones para gobernador, en 6 hubo votación histórica de los últimos 35 años. Es decir, hay que también dimensionar dónde está el ciudadano. El ciudadano sí está apostándole a que el sistema electoral es el que va a premiar o castigar al elector. Tengo que ir a un corte, ahorita regresamos, Francisco, Okay. ahorita regresamos. ¿El pueblo piensa que tiene el poder o no? La mera verdad. Varía mucho regionalmente en este país. El norte es muy distinto al sur, esta ciudad es muy distinta, incluso por jefatura delegacional. Incide sin duda la escolaridad, pero también incide las experiencias que se han tenido con diferentes gobiernos. Entonces, hay el empoderamiento ciudadano, es entender lo que es lo que hemos querido y lo que estamos tratando de construir juntos, la corresponsabilidad como conjunto. Sabemos que podemos hacer, número uno, y número dos, también entender que la sociedad es la que manda, la que rige. Muy importante entender qué pasa en este sentido de delegar y de otorgarle el poder a gente que no le interesamos, que no cuida nuestras garantías de ninguna índole, donde las instituciones no funcionan. Las situaciones más importantes de tu vida, o sea, la parte de seguridad, la parte financiera, la parte de tranquilidad emocional, de educación, ¿cómo es posible que le entregues a quién? ¿Tú estarías dispuesto a seguir lo que hace un diputado o lo que hace un senador? A darle de verdad, de cerca, cuerpo a cuerpo y cara a cara, un seguimiento durante un buen tiempo? Sí, no. No, pues no me interesaría, yo creo que seguirlos. Como que ocupar mi tiempo en darle seguimiento a legisladores y senadores, diputados y eso,
pues no me atañe mucho, no me interesa. Pues sí, siento que es necesario que el pueblo esté más pegado a ellos para saber qué es lo que hacen y lo que vayan a hacer lo hagan bien. Desde luego, desde luego. Eso es como estar al tanto de tu beneficio, ¿no? O sea, también como pueblo tenemos muchas veces culpa porque nos desatendemos. Al final te dices, ya quedó y no me interesa, nos hacemos a un lado, no estamos al tanto de lo que se lleva y también no hay acceso a... Claro que sí. Yo por ahí en algún tiempo o época de mi vida me dediqué a seguir a, como decía Granado Chapa, ¿no? En las culturas europeas, americanas, lejos de México, se acostumbra que cada ciudadano siga a un político. Desde que nació, cuál es su trayectoria, cómo ha sido su enriquecimiento, qué ha hecho por el país, ¿no? Entonces yo me dediqué a seguir a varios, pero realmente le entristece su impotencia, no mi impotencia, hacia precisamente el abuso de todo lo que ellos hacen. El poder ciudadano es el tema del día de hoy aquí en Diálogos. ¿Qué le parece este resumen? Si apenas nos sintonizó, pues quédese aquí con nosotros, porque de verdad que está bastante buena la participación en el Twitter, en el Facebook, por supuesto, todo nuestro público invitado, nuestros especialistas. ¿Y qué te parece, Rosenda, si acabamos de ver estos sondeos? Esta señora daba pues una buena opción, ¿no?, de seguir ahí, desde que nace sigues a uno de los diputados, a uno de los representantes políticos para ver qué es lo que están haciendo, y nosotros estamos siguiendo también aquí a la gente del Twitter, del Facebook. Tú que eres Rosenda Martínez, coordinadora general de Nuestro México del Futuro. Así es, así es. Tenemos aquí algunas preguntas también y lo básico es cómo, ¿no? Es la gran pregunta ahorita porque seguimos hablando de este tema y la gente se queda como decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí participo, Rosenda, sí opino. Pero hay unas respuestas muy simpáticas. Hoy no puedo mencionar partidos ni candidatos por aquello de la veda, pero ustedes entenderán. Dice César Corona, que cómo lo hago valer, pues como los que ya se inventaron, y el lunes nos vemos en el plantón en el Zócalo. No sea así, por favor. O sea, ahora sí que sea serio, muchacho. No, y la verdad es que sí, también es lo que nos hace falta es información. Por aquí tenemos uno que dice, Anguiano 77, dice, para que los ciudadanos tengan más participación se requiere información clara y objetiva. La información es poder. Claro. Y eso es lo que nos hace también falta de repente. Tú desde tu puesto, a ver, tú, Rosenda, imagínate que andas a pie como nosotros. ¿Qué harías? ¿Cómo le harías para seguir ejerciendo tu poder después del domingo? Pues participando, vigilando. La verdad es que sí, no conocemos los canales que son para poder participar. Me parece que el problema es que sí hay gente que participa, pero no se ordena la información de tal manera de que se pueda llegar hacia un canal para entender cuál es la verdadera necesidad de esos ciudadanos, porque pues todo mundo, cada quien tiene una necesidad particular. Yo creo que hasta que no nos pisan un juanete directamente en el bolsillo nos duele. Así Les es. pongo un ejemplo. Hace algún tiempo la señora María Rojo llegó y propuso que se impida el doblaje de películas, ¿no? O sea, traducción ahí con artistas de doblaje. Bueno, esto se puso con los pelos de punta a toda la industria que en México vive de ello y que además surte a muchas partes del mundo. Y lo que pasó es que algunos se tomaron el tiempo, hicieron una serie de cartas explicando lo que se iba a proponer en la Cámara, llegaron a puerta por puerta en todos los estudios de doblaje mostrando un legajo en donde decían por qué era importante el doblaje y qué vacíos cubría en la sociedad para personas analfabetas, para los pequeños que todavía no leen, demás. Juntaron firmas, fueron y las llevaron a la comisión en la Cámara de Diputados, pues para que se enteraran que aguas. O sea, sonaba bien bonita la propuesta de respetar la obra del autor y del artista y del director originales, pero que también aquí había otros intereses. Y fue gente que se tardó, que perdió su tiempo haciendo todo esto, pero finalmente no lo perdió, porque ahora tenemos las dos opciones. La quiere ir a ver doblada la película, ahí está. No la quiere ver doblada, ahí está. Pero es hasta que nos pisan el juanete de algo que nos interese económicamente. A ver, Rebeca. Yo quisiera decir dos cosas porque me importa mucho retomar la postura en función de que sea algo absolutamente dictatorial. Primero, ¿por qué le tenemos tanto miedo a ser realmente insospechables, a ser honrados, a reconocer nuestras propias limitaciones, a ser defectuosos y asumir que no somos perfectos? Eso te da muchas más herramientas. ¿Por qué no podemos aspirar a tener a alguien con esas características y estar negociando
este asunto de, bueno, pues este es el menos malo, bueno, pues este a lo mejor no nos roba tanto. A mí me parece absolutamente espeluznante. ¿Sabes qué estaría bueno? Que se pudieran someter a un juicio, pero imparcial. Es decir, bueno, al señor lo acusan de tal. El señor tiene derecho a defenderse, o la señora, o X. Pero que no sea con los jueces que ya conocemos, que nombraron aquellos a los que van a ser juzgados. Pues eso es lo que no tiene congruencia. Que se eligiera, como se eligen otro tipo de juicios, un jurado totalmente imparcial, ¿no? Bueno, para que pudieran venir como los observadores internacionales que vienen a las elecciones. Yo quisiera preguntar, aquí cuando están hablando de toda esta, el aumento del ejercicio del voto, que a mí me parece absolutamente fantástico, ¿quién de nosotros de veras piensa que la elección va a ser honesta? Que no va a haber mano negra en esta elección. Yo quisiera saber quién de verdad piensa que no va a haber un enredo de esta Yo sé que aquí quieren hablar, pero miren, hoy la neta es que ellos no son invitados. El panel llega hasta allá. Entonces aguántenme tantito. Perfecto. A ver, pues póngase el micrófono, joven. Así, así. A ver, díganos. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gracias a todos, sobre todo al público que nos está tolerando. A Fer, al panel y sobre todo a la doctora, que tengo el placer de, supongo que usted es hermana de Aniceto. Soy hija. ¿Es usted hija? Bueno, pues realmente los felicito. He tenido la oportunidad de leer libros del doctor y pienso que deberían de ser libros de texto. Porque agregarlos, ¿no? Exacto. No, ya definitivamente. Papá gobierno no nos va a resolver nada. Tenemos 500 años padeciéndolos. Son prevaricarios. Ya no hay que darle vuelta a la página. Perdón, para no entrar ahorita a buscarlo en Wikipedia, ¿qué es prevaricarios? La gente que no hace para lo que se le contrató intencionalmente. Perfecto, ¿Okay? Ya no hablemos de corruptos y todo, ignorantes y todo lo demás. Entonces, lo que debemos de hacer son las otras opciones. Yo soy fundador de una asociación civil y lo que pretendemos es crear escuelas, pero no escuelas convencionales para hacer a la gente lineal, sino multidisciplinarios. ¿Son escuelas para jovencitos o para desde niños? Porque la gente estudia 20 años y cuando termina su carrera o no tiene vocación o no tiene oportunidad de hacer su servicio social. ¿Pero qué tal salimos amestrados? O sí, ¿no? O vuelven políticos o algo así, ¿no? Por ahí encajan, ¿no? Entonces, la idea es esta, crear valores, crear talleres y que en esos 20 años produzcan mínimo lo que consumen. No necesitamos niños de 6 años en la primaria. Yo después quisiera que me dieran la oportunidad de darles toda la exposición que tenemos. Pues hacemos un programa de educación. Muchas gracias. Apúntale, Martita, por favor. Sí, les voy a regalar una tarjeta. Vamos bien o vamos muy mal con esto de la educación. Y présteme tantito el micrófono porque, bueno, esto... espérenme nomás una pregunta. ¿Y tú crees que tienes poder como ciudadano, amigo? Obviamente, porque soy ciudadano. O sea, ¿sí tienes poder? Yo creo. A ver, ponte de pie tanto. Es que sí, mi amor. Sí. O sea, tienes poder porque eres ciudadano. Sí. Y si alguien se te pone el brinco, niñotel, ellos están más conscientes de que alguien sí los escucha. Sí. Oye, pues muchas gracias. Pero esto es muy interesante. A ver, ¿a quién íbamos por acá? Allá usted, señor, y ahorita aquí la dama. A ver, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Sergio Caloca y soy de Incide Social, y lo que yo quisiera comentar es que el próximo 1 de julio las ciudadanas vamos a ir a las urnas a votar a ciegas porque no conocemos quiénes son las y los candidatos que están buscando nuestro voto. Oye, pero lleva uno su medallita de la Virgen de Guadalupe, dice Santa María del Buen Camino, dame tino, como le hace uno en los exámenes, ¿no? Sí, y eso, digo, la falta de información es una cosa que mina el poder ciudadano. Entonces, nosotros en Incide Social hicimos una solicitud de información pidiendo los datos curriculares de los candidatos y también los datos de contactos, y los partidos políticos nos respondieron que esa es información personal y que es reservada. Entonces nos dijeron que en todo caso quien quisiera dárnoslos de manera personal lo hiciera, pero no era obligatorio. No era obligatorio. Entonces, a ver, ¿quieren aquí solo quisiera como concluir el punto. Esta situación es responsabilidad principalmente de los partidos políticos y de los candidatos, no de
la ciudadanía, porque si hay un sector de la población que exige información, que demanda información, que socializa información y que los partidos políticos no están contribuyendo. Y finalmente, otra. ¿A quién se le exige esto? ¿A dónde va uno? A pedir la información. A ver, yo quiero saber quién diablos es su candidato. ¿Va uno directo a donde? ¿Al IFE? O sea, los partidos políticos son sujetos de la ley de transparencia y uno puede solicitar cierto tipo de información, pero la ley electoral dice que esa información es confidencial y que si el partido o el candidato te la quiere dar... Es ad libitum. A ver, Francisco. Creo que es parte de estos mecanismos de participación que van más allá de los mecanismos formales, más allá de si estamos en un esquema de democracia representativa al que se refería Arturo, o democracia directa, ¿no?, que es lo más recomendable. Tiene que haber otras formas de participación que van más allá de lo electoral. Sí, creo nada más que estamos en un discurso muy negativo. Perdón, pero cuestionar al IFE se me hace un tema delicado, de discurso cívico ya muy negativo. ¿A poco usted en serio no lo cuestiona? No, a ver. Es una institución muy cara, es un padrón electoral carísimo. Nuestro precio por voto es de $18. O sea, tenemos la democracia más cara. Eso sí votan todos los empadronados. Si vota el 40% de los empadronados, se va a 576 pesos el papelito que fuimos a tachar. Y el voto de los que van a votar en el extranjero sale a 5,000 pesos. Entonces, mientras más vayamos a votar, sale más barato. Por favor, adelante. En esta lógica que acabas de poner, puede ser tan barato o tan caro como tú quieras, dependiendo si funciona o no estas instituciones, ¿no? Yo creo que en buena parte de esta información... Oye, pero el hecho de que nos salgan caras, ¿no se vale cuestionarlas? ¿Cómo? Perdón, pero las dos cámaras nos salen carísimas. Pues y no por eso no las vamos pero a entonces, cuestionar. si las cuestionamos, lo tenemos que hacer responsablemente con información, con argumentos puntos muy concretos de por qué razón vamos a cuestionar esa institución. ¿Es el padrón? ¿Son las reglas? ¿Es la ley? ¿Son los consejeros? Creo que sí hay que ser como muy concreto en la crítica. ¿Qué es lo que no nos parece? A mí me parece, y es parte de esa información que debemos de tener. Si tú tuvieras que criticar objetivamente al IFE, ¿qué le criticarías y qué le aplaudirías? ¿En qué estamos como muy bien ahorita y muy mal? Yo creo que no sería tanto al IFE, sino la ley electoral a la cual te acabas de... Pero esa es otra cosa y es también responsabilidad de los ciudadanos cuestionar esa ley. ¿Qué pasa con la cantidad de spots? ¿Cómo, si los tiempos... Eso de la pre y la post campaña, eso es una locura. Un cuestionamiento muy básico, que el tiempo que se le da a un partido político en esta elección dependa de cómo le fue en la anterior. Eso ya te pone una situación de inequidad, fútbol, ¿no? Ya en automático, pero así están las reglas, no es el IFE. Entonces, ¿sabes otra cosa que les fustigan mucho y que es lo que da mucho coraje? Aquí el asunto del dinero es lo que nos duele. El hecho de que pidan un bono extra, porque este año es año electoral. Oye, pues si para eso los contrataste. O sea, si llega a mí la señora que me ayuda en el hogar a hacer la limpieza y me dice, le voy a cobrar el doble porque hay 3 botes de basura, jefa, pues para eso la llamé. O sea, eso va en el sueldo, no me pida usted un bono 5 veces más alto. Pero ese es un cuestionamiento ético, no de funcionamiento. O sea, si vamos a cuestionar una institución como el IFE, otra vez, creo que tiene que ser con argumentos muy certeros, muy contundentes. Oye, este es uno. Pero es la ley, es la ley. O sea, estamos hablando ley contra funcionamiento, hay que distinguir eso. Y a mí sí me preocupa un poquito... bueno, es como criticar en general a la Cámara de Diputados cuando, bueno, también caminan. Gracias. No, y cuando yo creo, digo, no sé ustedes, pero yo conozco diputados muy decentes. Sí. O sea, conozco gente que trabaja mucho, que trabaja bien, que hace su trabajo. Perdón, pero existen. Bueno, ¿y por qué no todos son así? O sea, ¿por qué no todos son así? ¿No? Pero o sea, nada más para... Digo, si es que sí habríamos de criticar, lo que pasa es que ya nos lo llevamos a todos. Como tono de la conversación nada más, yo creo que también hay que valorar lo que sí tenemos. Porque de pronto cuestionamos todas estas instituciones, pero de verdad que en este país no queremos saber lo que es no tener un sistema político de partidos como Venezuela, como Paraguay esta semana, como puede haber casos donde está bien ser críticos y querer que nuestras instituciones mejoren, pero también hay que valorar lo que tenemos. Vamos a una breve pausa. Espéranos tanto fresco. Ahí vamos, ya están arrebatando aquí el micrófono. Calma, calma. Ahorita regresamos. Ay, bueno, a ver, rápido, Benito. Primero el hashtag, ¿no? Vamos a decirlo. Estamos en las redes y en Twitter soltamos el hashtag así, gatito, diálogos, poder ciudadano. ¿Creen que se puede ejercer? Oye, denos ideas. ¿Cómo?
¿Lo ha logrado? ¿Ha visto resultados? ¿O la verdad para usted es una pérdida de tiempo? Benito Flores Rodríguez de Chicoloapan, en el Estado de México, dice, comenta que el pueblo tiene en todo el tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En otras palabras, el pueblo pone y el pueblo quita. Desgraciadamente en México tenemos miedo, mientras no nos los quitemos no vamos a cambiar. Pues mire, yo recuerdo algunos ejercicios bien delicados, no me dejarán aquí mentir. ¿Se acuerdan de San Juan Chamula? Ahí sacaron primero al cura, porque no, ellos estaban con su antigua religión más indígena, prehispánica, y sacaron después a todo el gobierno, municipios y demás. También aquí cerquita en Tepoztlán, no Tepozotlán, Tepoztlán, y hicieron lo mismo, hasta que por ahí empezó a haber alternancia y bueno, entonces ya aceptaron algunos municipios de otros partidos que no era el que todos conocimos durante 70 años. Y ahorita está el ejemplo de Cherán, vamos a verlo, ¿no? Mandamos a nuestro realizador y nos va a contar cómo caramba se están organizando, porque ellos dijeron, a nosotros no nos convence ninguna de las propuestas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a juntar nosotros y se los explico burdamente, es más fino el asunto, pero entonces hay una persona que como que los coordina a todos y se hicieron comisiones, todas ciudadanas, la mayoría de ellos son ejidatarios, campesinos, por ahí hay una arquitecta que me parece que está en una de las comisiones, y entre ellos se regulan porque estaban hasta el gorro de la violencia, de las drogas, de los cárteles, y que además siempre estaban coludidos la policía y el gobierno ahí municipal. Entonces dijeron, pues vamos a intentarlo nosotros. El precio ha sido muy alto, muy alto, pero ellos lo siguen defendiendo casi desde la trinchera. Y ya van 4 de estos dirigentes muertitos. Uno es el que le dio solito un infarto allí en la milpa, pero pues bueno, quién sabe. Vamos a ver esto que les preparamos en Diálogos. Es muy interesante y síganlo de cerca. Estamos cuidando aquí a nuestra gente. Cualquier cosa, cualquier carro sospechoso que haya, pues aquí estamos, revisando los carros sospechosos, revisando a todos para ver si no entran licor, a ver si no entran drogas, cosas prohibidas. A eso nos dedicamos aquí. Nos juntamos todos los del barrio y los de diferentes barrios y nos fuimos juntando. Luego cuando empezamos a dar la vuelta entre las calles con las patrullas y a empezar a cuidar nuestras barcadas, a seguir cuidando nuestras barcadas, porque la gente está cansada pues. Pues me da gusto porque sé que mi familia acá adentro está bien, está segura, sin ningún peligro. Pues nosotros estar cuidando acá es un gusto saber que todas las familias están bien, con salud y todo. Nosotros apoyándolos, ayudándoles, echándoles la mano aquí nada más. A ver, ya empezamos, aquí ya brincamos. Bueno, en opinión, esto es una guardia blanca. O sea, es una guardia, es una guardia blanca. O sea, es una policía privada, son paramilitares que no están al servicio del pueblo, que no están bajo control. No, pero sí están organizados ellos. Se supone, ellos lo que dicen. Son el servicio real del pueblo, ¿eh? Eso dicen, y ese es el alegato, y ese es el discurso que también simula un poder que parece del pueblo. ¿Quién los armó? ¿Tú crees que atrás de él hay alguien? Por supuesto, puede haber el pueblo, puede haber la comunidad urbana. Pero sí, pudiera ser hasta que no. Es un acto de vigilancia y de extraterritorialidad en donde la legalidad no existe. Existe la decisión arbitraria de una persona que tiene el arma. Pero ellos creen una que comunidad, al revés, que la decisión arbitraria venía de los poderosos. Y puede que tengan toda la razón y en que el ellos sentido. Tenían que organizarse. Y en ese sentido tenían que organizarse. Es que depende de Pero dónde lo el veas, recurso a las armas es un recurso a la rebelión y un recurso a la violencia. Oye, aquí entonces, el problema aquí es lo que estamos viendo es si hay una violencia. Del crimen organizado. Bueno, hay muchos mecanismos, pero usar las armas contra el crimen organizado es hacer la guerra. Las está usando el gobierno federal ahorita. Claro, pero el gobierno federal es una institución del Estado que tiene un mandato legal para ejercerlo y tiene una responsabilidad de hacerlo de manera que proteja a la población. Lo eligió el pueblo. Y que lo eligió el pueblo además también. Ajá, y que hay un programa de gobierno aprobado por distintas instancias construidas en nuestras instituciones para que se ejerza el poder del pueblo también.
Porque el pueblo es el que demanda la seguridad cuando el pueblo y la defensa. No le parece cómo están funcionando esas cosas. Bueno, tiene muchos mecanismos. Este es un mecanismo de rebelión armada. Imagínese usted que en todas las comunidades municipales un día se levantaran y dijeran, hoy no queremos el gobierno que tenemos. Aquí en una delegación, ¿no? En mi una delegación, en tu cuadra. O sea, hay rebeliones, bueno, hay motines, hay todo ese tipo de procedimientos, digamos, de rebelión. Algo que sí pasó sí en existe Alemania el derecho a no consentir todas las decisiones del gobernante. ¿Pero cómo te opones? Y existe, y tienes todos los mecanismos para hacerlo. Legales, legítimos y justos. Y no solo es el amparo. Hay derecho de réplica, hay derecho de no aceptar todos los mandatos que le impone un gobernante. Hay inclusive el derecho de que ciertas leyes, si uno las considera injustas, pueda uno demandar la constitucionalidad y la desobediencia civil. ¿Dónde funciona? Existe el principio y el derecho a desobedecer cuando se considera civil. Que no es legítimo el mandato. ¿Pero cómo te amparas o qué haces? Puedes hacerlo por mecanismos formales, que no solo es el amparo, sino la queja, incluso el procedimiento de protesta. Un ejemplo práctico. La protesta es el mecanismo más práctico que tenemos los ciudadanos en la mayoría de las ciudades para defendernos de ciertas decisiones de gobernantes. Por ejemplo, un delegado autoriza la construcción de edificios de 25 pisos y no nos parece. Bueno, hay que organizarse. El delegado dice todo es legal. Ok, pero los vecinos no estamos de acuerdo en que se nos imponga algo que va a cambiar totalmente la comunidad y nos va a afectar. Tenemos todo el derecho a protestar, a recurrir al ejercicio de la protesta ciudadana. ¿Y también vía legal se puede? Y también vía legal, no solo a vía del amparo, vía de la queja, a través de la delegación, a través también de la Asamblea Legislativa, a través del gobierno central. Hay ¿Cuántos edificios se han tirado? Algunos se han tirado. No siempre el poder ciudadano funciona para esto. Que cuando está metido el dinero yo voy, protesto, me quejo, pero ya se construyó el edificio. Porque además la licencia de construcción era de los 80. Que ya se terminó el asunto. A ver, yo aquí tengo que decir una cosa primero, cuando actuamos correctamente, lo hemos demostrado en la Ciudad de México, que se suspenden obras, que no se autorizan cambios de uso del suelo. ¿Pero por qué? Porque vamos preparados y lo hacemos como Dios manda. No porque a 3 o a 4 no les gusta que va a haber un edificio al lado de su casa. Han sido movimientos muy fuertes, pero, ¿no? Pero se han logrado y ahí están las pruebas. Sí. Ahí está la estela de luz. Y la otra cosa que es importante es, señores, otra vez, nos estamos perdiendo en el qué y no en el cómo. A ver, aquí hay cómo. Hemos generado herramientas. Esto es lo que es importante. Para tenerlas y para lograr éxito. ¿Cómo cuáles? Tenemos una línea que es la línea ciudadana, el 5533, 5533. Bueno, esa yo ya la probé, a mí sí me funcionó, pero nada más déjame ponerte el caso para eso. La extorsión telefónica en la Ciudad de México. Hemos atendido a más de 520,000 personas que o están siendo víctimas de una extorsión o fueron víctimas de una extorsión. Gracias a esa comunicación, a esa participación y denuncia, se han evitado más de 500,000 extorsiones. ¿Dónde está el resultado? Si yo comparo 2011 contra 2010, en la Ciudad de México tuvimos menos 53% de extorsiones realizadas, logradas, vamos a decir, que pudieron cobrar contra el 2010. Como sociedad no nos volvimos autoridad. La autoridad es la que va a perseguir al delincuente y felizmente con la información que proporcionamos lo capturan. Oigan, pero y dejamos de ser víctima. ¿Sirve para algo tan baladí como reportar que hay una coladera abierta a media calle y la delegación no te pela, ¿eh? O sea, pero entonces ahí sí hablas ese que en unos mismo días hay teléfono es algo extraño te sirve porque a mí para no me qué, oye, ¿no? No para que nos dediquemos de tiempo completo a decir lo que está mal, porque entonces dejaríamos de ser estudiantes, de ser profesionistas, de llevar una vida normal. Pero lo que sí podemos hacer como sociedad es generar mecanismos y herramientas que nos representen. Que como tú dices, oiga, hay una coladera enfrente de tal dirección, te comunicas, en este caso uso el ejemplo del Consejo Ciudadano, para que él lleve tu denuncia ante la autoridad que le corresponde y darle un seguimiento, no para que te lo resuelva, sino para que cumplamos
con nuestro deber como ciudadanos. Oigan, vamos a hacerle aquí como debate presidencial, Manu, de a 2 segundos, rápido. ¿Cómo? Bueno, yo soy el director creativo de Mi Elección 12. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió a nosotros hacer esta participación? ¿Y para qué? Bueno, hay 2 puntos muy importantes. Primero, el conocimiento. ¿Quién es mi candidato, no? ¿Ahí lo vamos a encontrar? Sí, exacto. No, bueno, ahorita ya se cerró por lo de la veda electoral. Claro. Pero se nos ocurrió, nosotros que tenemos el alcance tecnológico, y dijimos, bueno, vamos a hacer esta participación ciudadana, donde lo importante no es votar por un candidato, sino leer cada una de sus propuestas. Entonces, esta iniciativa que nosotros iniciamos para la participación ciudadana, durante varios días, tú podías ver, era una aplicación móvil, bueno, también podías participar en la página de internet. Entonces, tú tenías que ir leyendo cada una de las propuestas y tú decías, bueno, me gusta, no me gusta. Al final, si es un porcentaje, se mostró ayer, por la veda, pues no se puede mostrar hasta después. Claro. Pero funcionó muy bien. La gente está muy metida. Exacto. No hay mejor arma que el conocimiento, ¿no? ¿Y qué va a pasar el mero día de las elecciones? ¿Están ustedes funcionando para dar un seguimiento o no? No. Ese día no. Vamos a mostrar al otro día los resultados y bueno, la gente va a poder comparar, ¿no? Toda la participación, porque hay mucha gente que está participando en las redes sociales, se le hace muy importante y esta nueva herramienta que son los dispositivos móviles que estamos participando aquí y ahora están en todos lados, cómo participar de forma activa, ¿no? Entonces, es muy importante el conocimiento, entonces hay que proporcionarlo. Hay iniciativas, por ejemplo, fue una y funciona espectacularmente. Y es ahora sí que de la población civil. A ver, aquí los que traen ya dicen aquí que hasta se les va a caer la mano. Adelante, amiga. Bueno, yo quiero... Ponte un poquito de pie para ayudarnos, que aquí ya tenemos triple fila de estacionamiento. A ver. Bueno, voy a decir una verdad y las verdades siempre duelen. El tema de hoy es poder ciudadano. Todos aquí somos ciudadanos. Estamos criticando al gobierno, o sea, es normal, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? O sea, hay que ver también esa parte, no solamente la de los gobernadores. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para que el país cambie? O sea, ¿Tú en específico crees que has hecho algo? Pues digamos que no soy una persona perfecta, como todas tengo mis defectos, etcétera, pero por lo menos trato de, con cosas simples, aportar algo al país. No sé, por ejemplo... bueno, desde estudiar ya está ayudando, ¿no? Pero ¿y luego? Algo tan simple como no tirar basura en la calle. Para mí eso es súper importante. Tirar basura en la calle, tapa coladeras y todo el mundo, no, es que el gobierno no hace nada por las coladeras. Sí, pero tú estás tirando basura. O sea, ¿en qué estás aportando? Entonces, eso es súper importante. A ver, acá la señora. Bueno, 1 de julio vienen las elecciones, se acaba todo lo que es la campaña, pero hay algo. Nosotros conocemos a un candidato, pero conocemos a la gente de promesa de campaña que ese candidato le va a dar trabajo y que va a afectar las situaciones laborales. A nosotros ya nos pasó. ¿Por qué? Porque ya hubo cambio de sistema de jefes donde nosotros trabajamos y los que llegaron de dedazo se atrevieron a golpear a la directora de nuestro hospital. Y nosotros nos quedamos, si estos son los juniors de hijos de papi, políticos de campaña, ¿qué nos va a pasar después como trabajadores? Bueno, una práctica muy clásica de que llegaba siempre un director nuevo y ahora le van para afuera todos, se quedaban nomás los sindicalizados, ¿no? Aquí es esto, ya está la curul 501, seguir vigilando. ¿Qué va a pasar después? Y denunciarlo. Y denunciarlo, ¿no? Exactamente. Ahorita hay represalias, decimos, pues vamos a seguir en ese movimiento. Sí se pudo. Nuestro hospital se pudo y salieron estas personas. A ver, aquí la señora también quiere hacer aquí una explicación de qué hicieron. Bueno, rápidamente, yo quiero tomar un pedacito de cada cosa. Por ejemplo, lo que dijo la doctora. Nos aceptamos tal como somos, defectos, virtudes, todo, como seres humanos. Como dijo el señor, hacer las cosas adecuadamente para tener el poder. Porque en algún momento me sonó así, yo fui trabajadora de gobierno durante 34 años y de momento me sonó así como una instrucción, cosa que no me parece, porque aquí quienes lo pusimos a él somos nosotros, ¿sí? Y usted se veía incluso trabajando desde dentro del gobierno, con herramientas como para hacer valer su intención de cambiar las cosas desde adentro, o se sentía atada de manos, la mera verdad. No. Fui mal vista, porque como se dijo, es decir la verdad,
comportarse como una persona que vale lo que vale, ni más ni menos, porque no vamos a abusar, ¿sí? Y sí, tuve el valor de decirle a un jefe, cuando ya me iba, pues... Es que hasta que se fue, señor. No, a todos, yo no pido permiso, tengo necesidades, tengo un hijo que necesita mi atención, cuando regrese le muestro. Yo pídame lo que quiera de trabajo y aquí está a la hora que usted me lo pide. Ahí le vamos a pasar el micrófono. Sí. Hay muchos que han vivido trabajando para el gobierno y algunos han tenido que renunciar, ¿verdad, caballero? Ahorita platicamos, ténganme paciencia. Vámonos a un breve corte. Estamos hoy con lo del poder ciudadano, existe, si no, y si ustedes lo han podido aplicar o conocen alguna instancia o herramienta para hacerlo, compártanla. Es hashtag o gatito diálogos poder ciudadano y ahorita regresamos a ver qué podemos hacer pues para cambiar esto, porque tampoco es maldición ni destino, Ahorita regresamos. Pues seguimos con ustedes este tema, el poder de los ciudadanos. Nuestra invitada Rosenda Martínez, coordinadora general de Nuestro México del Futuro. Comentarios que tienes sobre lo que dice nuestro público, nuestros invitados. Sí, yo creo que para empezar que estamos atorados en el cómo, creo que no nos han enseñado a saber cómo preguntar o saber cómo acercarnos. Es una parte que hace falta porque tenemos como pensamientos siempre muy desordenados y queremos pues muchas cosas y como tenemos tantos problemas de repente queremos todo resolverlo al mismo tiempo. Entonces debería de existir mecanismos para poder ordenar todos estos pensamientos que la gente tiene o las demandas, para que entonces lleguen de una manera ordenada a quien tenga que resolver este tipo de situaciones. Nuestro México del Futuro, que recorrió y trajo 11 millones de visiones de todo el país, pues las tuvo que ordenar de una manera para poder generarlas como demandas y habérselas entregado a los candidatos, pero sí me parece que es un tema que debemos de aprender. Y aún así levantó ampollas, y pisó juanetes, y hubo quien decía, pero ¿cómo los niños, no? Estaban infartados. Sí, es correcto, pero bueno, finalmente la finalidad del movimiento es esta, se cumplió, llegar la voz ordenada de más de 11 millones de personas a manos de los candidatos, pero sí se necesitan abrir vías, a lo mejor Luis puede saber cómo se pueden abrir estas vías para ordenar los pensamientos de la gente. También les comento otra opinión de aquí del Facebook. Correa Raf les dice, cuando los ciudadanos podamos auditar a fondo los gastos y que se quite el fuero para castigar a los políticos corruptos, entonces la gente podrá poco a poco creer en los políticos. Un cómo, quitar el fuero. Bueno, importante este comentario que aparece aquí en el Facebook, también lo que nos dice Rosenda. ¿Y qué les parece si vemos otra cápsula sobre esto que sucedió en Cherán y a ver qué nos dicen aquí los especialistas al respecto? Lo que aquí pasaba, que la gente pues bajaba mucha madera, que fue por causa de la política, que eso el presidente, el que pues entró y que él quería ganar, pues se propuso con otras gentes que nosotros no conocíamos, que si lo ayudaban con los votos le iba a dar todo el monte, les iba a dar para sacar del monte, y fue lo que hizo que nosotros pues estábamos viendo eso, que la madera la estaban saqueando y no podíamos hacer nada. Nadie, porque estábamos amenazados, era una amenaza pues, que el que hablaba algo pues ya sabía, que levantaban a la gente, estuvimos otra vez el tiempo, pero el coraje más grande que nosotros tuvimos ya después que le estaban llegando al ojo de agua, y eso es lo que nos hizo levantar a las personas de nuestro barrio, pues, nuestros compañeros y compañeras. Sí, con unas compañeras que pues nos tocaba hacer el aseo, y ahí nos pusimos de acuerdo. Y ya dijimos que cómo lo íbamos a hacer y pues ya eran las campanas pues. Y las campanas estas de aquí arriba, unos cohetes. Ya platicamos y todo y fue que se hizo así. Ya eran las 5:30 de la mañana cuando empezó el repiqueo de campana. Pues ya ese día el primer camión que bajó fue pues que lo detuvimos. Lo detuvieron y pues empezaron con las pedradas. Otros que iban subiendo también los echaban para abajo a pedradas, con palos, pues a como se podía pues. Se veía en eso, a través de lo que detuvimos esas personas, eran 5. Eran 5 las que detuvieron, las tenían allá afuera amarrados y todo eso, y ya después decidieron meterlos allá adentro, ahí los tenían. Nosotros veníamos aquí a detener a otros para echarlos pues para abajo a pedradas. Ya cuando se oyó el tiroteo,
Y tanta gente, pues uno yo no lleva ni qué hacer. Fue cuando ya dijeron que venía entrando pues hacia el presidente con sus policías a rescatar a los que teníamos aquí. Pero, ¿qué pasa de que esos muchachos le tiraron de pedradas, pues? Y en una de esas, uno de los compañeros se asomó y fue que le dieron el balazo. Ya cuando yo venía de acá me encontré un compañero y me dijeron, compañera, ya le dieron a uno, un compañero. La salvación de nosotros fue un cohete, que uno de los compañeros traía a uno. Ellos venían, le tiraron el cohete y ellos con su balacera, pues, y esa fue la salvación, que se detuvieron, se hicieron para atrás y se regresaron. Sí, cuando ya después del enfrentamiento, pues ya la gente decidió venir, pues, a sacar, pues, al presidente, porque, pues, no nos apoyaba en nada. Él estaba como que sí, pues, nos dejó muy abandonados, no nos protegió de nada. Él aquí estuvo sus 3 años, pero aún nunca tuvimos un respaldo de él, que veníamos a decirle que pues nos apoyara para que ya no tumbaran más el árbol. Y él decía que él no podía hacer nada por eso. Nosotros decidimos ya desde esa fecha que pasó eso, pues ya nosotros mismos nos estábamos pues cuidando uno al otro. Claro, porque nosotros sabíamos realmente que él pues no pues quería hacer nada por nosotros. Por eso hasta la fecha pues estamos haciendo eso, que nosotros nos estamos cuidando unos a los otros. Ya ahorita pues está el apoyo del Rondín, está el apoyo de pues nosotros mismos también apoyan tanto como ellos también están pendientes entonces como nosotros de ellos también. Me siento pues más libre, más a gusto anda uno, es lo que pues yo estoy viendo, y es lo que queremos pues es seguridad en este municipio de Cherán. Aquí ya nos están comentando el caso de Cherán, dice Enrique Quique Medina, que antes de emitir una opinión deberíamos de ir todos a Cherán, porque nada que ver con ser paramilitares, se llama autodefensa y autonomía. Bueno, esa es la opinión de Enrique. Aquí conste que respetamos todas las opiniones, la opinión vertida pues también es la de los caballeros. Y híjole, es que hay un montonal aquí también de opiniones. Marta F., ¿por qué esta vez van a dar lápiz para marcar mi voto? ¿Esto es cierto? No. ¿Es lápiz o es crayola de estas? Lápiz que no se despinta. Sí, okay. Ari Vargas, puedo llevar yo mi pluma, ¿no? También era permitido en un momento dado. Sí, pero se la van a proporcionar ahí, no es necesario que lleve nada. David Máximo me está preguntando por quién voy a votar. Bueno, ahorita hablamos de eso. Marta F., gracias. Ari Vargas, tendríamos que aprender a ser ciudadanos de primera para poder exigir con civismo y ética. Es que eso luego también está terrible, porque tú exiges y luego te buscan algo por donde desacreditarte para que no estés dando lata ni hables fuerte. A ver, ¿dónde se quedó el micrófono? Yo ya me perdí, joven. Va usted. A ver, levántese si nos ayuda para que lo veamos todos. Bien, hola, buenos días a todos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Raúl Fernández. Gracias, Raúl. Y muchísimas gracias, Fernanda, y gracias a todos. Quiero comentar que sí, efectivamente, yo sí creo que existe el poder ciudadano. Existe de muchas maneras, pero nos cuesta mucho, como decías tú, Fernanda, nos cuesta muchísimo. Ojalá me dieran la cuarta parte del tiempo que le dieron a otras personas, pero en fin, esto va a estar difícil. Ahora, existe el poder ciudadano, tan existe que al PRI le ha costado muchísimo, perdón por lo del partido, pero bueno, a algún partido político le costó muchísimo, hasta la fecha le sigue costando, y espero que le siga costando el 16% del IVA y la roqueseñal. Y ahí entró el poder ciudadano y ya se han venido cambiando muchas cosas. Yo he participado muchísimo, desde muchísimo antes de tener los 18 años. Desgraciadamente la Constitución dice que somos ciudadanos a partir de los 18 años. Antes somos mexicanos. Oiga, y eso tiene sus asegúnes, y bueno y malo. Además. ¿Se acuerda cuando querían bajar la edad de la mayoría de edad? Fue muy cerca del 68 porque querían poder encarcelarlos por ideas políticas desde los 16. Entonces, como que uno dice... Y lo siguen queriendo. Y lo siguen queriendo. O sea, como que sí, quieren pero seguirlos como que no. Encarcelando desde los 16 años, pero para otras cosas no tienen derechos. Entonces, ahora, yo creo que sí existe el poder ciudadano. Hay que organizarnos, pero hay que educarnos. Efectivamente, yo creo que lo que llamo yo es a que todos tratemos de apoyar la educación y la cultura del pueblo. ¿Por qué? Porque lo que hace falta es evitar
precisamente lo que lograron los del 132, que la televisión o algunos medios de influencia nos influyan tanto como para decir que todos los diputados son corruptos. De que los hay muchos, pero no necesariamente y no todos. Todo el IFE ahora, mal funciona, muchos gobernantes, la gran mayoría a veces, son muy corruptos, pero no todos. Y muchos candidatos pueden ser corruptos, tal vez no todos. Tengamos muchísima educación y muchísimas ganas de apoyar al pueblo para que haya educación, y esta educación nos sirva para no dejarnos influir, sino nosotros buscar el apoyo de toda la ciudadanía. Gracias. A ver si le pasa el micrófono a alguien más. Francisco, te mandan unos así directo, ¿no? Antes de que se nos vaya a ir, porque tiene otro compromiso el señor Abundis. José Alfredo Cid, MRY, de ser de Monterrey, dice: parametría incide dolosamente para votar por el puntero. ¿Cierto o no? Derecho de réplica, mi querido José Alfredo. Yo creo que es una percepción que se ha creado. De hecho, a toda la gente que estamos haciendo investigación electoral o de opinión, se nos está dando un lugar que yo creo que, digo, gracias por el lugar, pero honestamente creo que creen que lo que generamos de información influye más en el elector de lo que realmente está probado académicamente. Lo que hacemos es que medimos, y si existe una preferencia electoral, para aquellos que crean que tenemos un puntero, sí, pero depende del estado, depende del lugar y del rango. O sea, tenemos punteros de todos los partidos, depende de qué estado y para qué posición. Entonces, supongo que se refiere a la presidencial, ¿no? Pero no está probado que las encuestas o lo que hacemos incida sobre el elector. Hay quien dice al revés, que todas las encuestas están bien hechas, pero también el problema es que cada uno la presenta según quien la pagó, para pues quedar bien con el cliente finalmente, ¿no? Entonces yo le destapo por aquí, yo le destapo por allá. Yo quisiera intervenir en esto, porque este es un tema, digo, obviamente en este periodo electoral siempre se incrementan las encuestas, y además, como decía Francisco, por la nueva ley electoral, la cuestión mediática ha dominado mucho las campañas, de manera que inclusive vemos que tenemos candidatos muy mediáticos, y que eso es lo que está influyendo el proceso de acercamiento a los candidatos a los ciudadanos. Y nosotros vemos que no nos sentimos ni escuchados ni bien informados, sino que tenemos una imagen que están vendiendo como un producto. Las campañas también han utilizado muchísimas encuestas. Una de las consejeras recientemente habló de más de 1,100 encuestas desde noviembre hasta ahora. Es decir, ha habido una inversión y hay un costo muy grande. Lo importante es que las encuestas han ido mejorando en México también. Este es un instrumento de sondeo necesario, útil, y además que puede ser utilizado para los ciudadanos. Arturo, porque es necesario conocer la opinión de la ciudadanía, conocer la opinión de los electores, como también conocer la opinión de los consumidores. Yo quiero introducir un nuevo producto al mercado, hay que hacer un estudio de mercado. Es lo mismo que quiero conocer cuál es el interés de la ciudadanía, cuál es el sentir, cuáles son las preocupaciones, hago un sondeo. Un mecanismo son las encuestas, otros son los grupos focales y otra serie de mecanismos que hacen los partidos. También hay una cosa que estuvimos discutiendo precisamente ayer, en el sentido de que las encuestas hay que ver quién las pide y quién las hace. Muchas están vendidas. La prensa ha ido teniendo mucho más cuidado, sobre todo la prensa escrita y parcialmente la televisión, en tener buenos encuestadores. ¿Qué es un buen encuestador? Hay una asociación internacional, es decir, mundial, que ya ha establecido criterios y estándares para decidir qué encuestas son cómo debe hacerse una encuesta o un sondeo de opinión. Cuáles son los criterios básicos, cuáles son los márgenes de confianza que tiene y cuál es el alcance. Entonces, México empieza a tener buena calidad en sus encuestas. Oye, ¿quién las paga? Y bueno, las pagan todos, las pagan los partidos, las pagan los candidatos, las pagan los banqueros, las paga la televisión, las paga la opinión pública. ¿Quién le paga el salario al señor Abundis? Una de las encuestas, sí, no, por supuesto. Una de las encuestas fue financiada a través de fondos públicos, a través de asociaciones universitarias. Y lo otro también es que hay información propia, porque precisamente en México, en la generación de información y de estudios académicos, tenemos el problema de no tener instituciones, por poner un ejemplo, como las tendría Estados Unidos, como un Michigan, como un Chicago, universidades que generan información para uso social. En México no tenemos lamentablemente tales instituciones, y entonces tenemos que llegar a veces nosotros a financiar por un tema, además de difusión de información. De hecho, lo que nosotros en Parametría divulgamos en este canal, por ejemplo, es información propia, y esa te da mucha autonomía.
y la compartimos frecuentemente con colegas académicos del CIDE, del Colmex, porque creo que es parte del valor de esa información. Lamentablemente lo que más se conoce es lo electoral, o es casi lo único que se conoce. Claro. Ni es lo más importante. Irónicamente, no es necesariamente la información más relevante, e irónicamente no es necesariamente la que paga las facturas de una consultoría, aunque parezca Y además distinto. hay que decir una cosa que también está surgiendo entre los encuestadores y en la opinión pública, es que también es necesario llamar a rendición de cuentas a los encuestadores. Hay un proyecto de que ahora también digan, a ver, tú dijiste que iba a ganar tal candidato o tal partido. Tal. Bueno, a ver, dime, ¿y por qué tenías que una diferencia entre 10 y 20 puntos si el resultado electoral fue tal? Bueno, acaba de pasar. Entonces, eso en una empresa empieza que a ser importante. la presentaron en los dos extremos opuestos. O sea, hay un rango, ¿no? Imagínense que hay un rango que llega de izquierda a derecha, ¿no? Y otro rango de otro de los candidatos. Y entonces, pues aquí estuvo padrísimo porque presentaban este rango y el de acá del otro candidato, no, pues se tocaban peligrosamente, pero no presentaban este contra este. Otro, sí. Ese es el problema. Dicen que las estadísticas esconden lo importante y enseñan lo menos importante. Son Hay como muchas maneras de mentir con buenas estadísticas. Con el mismo Ahora, número. pero lo importante para los ciudadanos es que hay que conocer las encuestas, hay que conocer los sondeos. No hay que tomarlos como verdades construidas. Es una forma de informarnos, es una manera de informarnos. ¿Qué opinión tienen el conjunto de ciudadanos? Y uno puede abiertamente criticar y decir, esta encuesta no refleja mi sentir y mis intereses y el de la comunidad, y no estoy de acuerdo también. Pero es un mecanismo que es necesario, es útil para la ciudadanía, puede construir opinión y además puede generar debate. Y esto es lo que hay que usar con las encuestas. A una breve pausa. Ahí vamos, Rebeca. Santolaya Rules dice, la neta, poder ciudadano no existe. La democracia solo es mi voto. El PREP extingue mi democracia. Ojalá contaran todos los votos. Pues yo quiero creer que se cuentan, porque también hay mitos como de que el examen de admisión de la UNAM nomás los avientan. Esa es la otra parte, no, es que el cómputo se realiza en varios Vamos a un breve corte y nos explican, gracias a Francisco Ruiz, que se tomó su compromiso. ¿El pueblo piensa que tiene el poder o no? La mera verdad. Varía mucho regionalmente en este país. El norte es muy distinto al sur, esta ciudad es muy distinta, incluso por jefatura delegacional. E incide sin duda la escolaridad, pero también incide las experiencias que se han tenido con diferentes gobiernos. Entonces, hay el empoderamiento ciudadano, es entender lo que es lo que hemos querido y lo que estamos tratando de construir juntos, la corresponsabilidad. Como conjunto, sabemos que podemos hacer, número uno, y número dos, también entender que la sociedad es la que manda, la que rige. Muy importante entender qué pasa en este sentido de delegar y de otorgarle el poder a gente que no le interesamos, que no cuida nuestras garantías de ninguna índole, donde las instituciones no funcionan. Las situaciones más importantes de tu vida, o sea, la parte de seguridad, la parte financiera, la parte de tranquilidad emocional, de educación, ¿cómo es posible que le entregues a quién? Bueno, pues ya estamos aquí, Fer, y ya escuchamos este resumen para quienes apenas nos sintonizan el día de hoy en Diálogos, el poder de los ciudadanos, pero el lunes, ya sabe, Diálogos es de lunes a viernes y el lunes es nuestros temas médicos. Si usted quiere cuidar su salud, vamos a conocer todo sobre el dolor de espalda, tratamientos, ejercicios, cómo afecta el sobrepeso si no haces ejercicio también, y además todos estos tratamientos ya con ultrasonido, electroterapia, que son muy buenos para el dolor de espalda y en qué casos ya se tiene que llegar a una cirugía. Así que le pido por favor que el lunes esté aquí con nosotros, 9:30 de la mañana, y tenemos esta llamada de Rosa María que nos dice si podríamos explicar la forma en cómo se va a votar este próximo domingo, 1 de julio. Pues tenemos esta cápsula para todos ustedes. El 1 de julio los mexicanos tendrán ante sí una boleta electoral. En esta boleta electoral aparecerán los logotipos y los nombres del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Nueva Alianza. La nueva ley electoral establece que es posible que se hagan coaliciones. En este momento existe una coalición que está formada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde. Existe otra coalición formada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, y hay dos partidos políticos que van de manera independiente.
el Partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza. Aquellos ciudadanos que decidan votar por el Partido Acción Nacional o por el Partido Nueva Alianza, lo tienen que hacer exclusivamente por esos partidos. Esos partidos tienen a su candidata y a su candidato a la presidencia de la República y esos partidos no están en coalición. En el caso de la coalición del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde, el ciudadano puede votar por el PRI, puede votar solo por el Partido Verde o puede votar por los dos. De cualquier manera, el voto es válido si se vota por uno solo, una de las dos opciones, o si se vota por los dos. Frecuentemente la gente pregunta, ¿y ese voto qué sucede con él? En este caso, si tú votaste, por ejemplo, por los dos partidos, por el PRI y por el Partido Verde, el voto se computa a favor del candidato y después se dividirá entre los dos partidos políticos, porque de ese número de votos es de lo que dependerá el registro de los partidos políticos correspondientes. En el caso de la otra coalición, donde está el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Partido Movimiento Ciudadano, también se puede votar individualmente, se puede votar solo por el PRD, solo por el PT o solo por Movimiento Ciudadano, o se puede votar por el PRD y el PT solamente, o se puede votar por el PRD, por el PT y por el Movimiento Ciudadano. En el caso de un ciudadano que decida hacerlo por los tres, lo que sucederá es que el voto irá a Andrés Manuel López Obrador y después, en los conteos finales, se redistribuirán los votos entre los tres partidos políticos. Podría ser, por ejemplo, que el voto se anulara porque alguien decide votar por dos coaliciones al mismo tiempo. Se tiene que elegir a una sola coalición, no se puede votar al mismo tiempo por el Verde y por el PRD, se tiene que escoger o por esta coalición o por esta coalición. También el voto se anula en el caso de que el ciudadano, por ejemplo, decida no poner nada en la boleta, que deje la boleta en blanco, o que incluso decida poner, como viene aquí, si desea votar por algún candidato no registrado, escriba en este recuadro el nombre completo. Sucede con frecuencia que hay personas que no tienen convicción de ninguno de los partidos y ponen otra persona. El problema es que en México no existen todavía las candidaturas independientes, no está completo el proceso legislativo y en esos casos el voto se anula. También hay personas que deciden tachar toda la boleta o poner un mensaje en ella. Eso también anula el voto. El llamado que yo haría a los ciudadanos es que, ya que están ante su boleta electoral, ojalá alguna de las opciones que los partidos políticos han puesto sobre la boleta les convenza a efecto de que su voto lo hagan efectivo. Es mejor tomar una decisión a dejar que otros lo hagan por uno mismo. Y bueno, al respecto, dice Lucelena Arroyo Romero, a más partidos el gobierno se divide, más gastos, menos representatividad, y si no fuera cierto esto, ¿por qué más partidos y mayor abstinencia, Fer? No, bueno, pero es que, a ver, si hoy consultan Publimetro en la versión impresa o la de internet, yo me dediqué, junto con mi jefe de información, José Luis Guzmán, a recabar históricos así, sufragios desastrosos, ¿no? De México y del mundo, muy divertidos, muy divertidos. Un pueblo en Estados Unidos donde había 44,000 votantes y quién sabe de dónde salieron 55,000 boletas, por ejemplo. Y aquí explican una donde en México, ¿cuánto fue? Fue en el 58, ¿cuánto? Había más de 7 postulantes, ¿se acuerdan? Sí. Imagínense que les hubieran dado a todos la lana que se les da ahora y demás. Bueno, eso sí hubiera sido catastrófico. Léanlo, consúltenlo, se van a reír y los van a hacer pensar porque es en publimetro.com.mx. A ver, y rapidísimo, ¿sí? ¿Me das chance de rapidísimo? Bueno, ya se nos fue también el señor Abundis, que parece ser que hace ratito no se encontró esto al aire. Dice María Fernández Vargas de Miguel Hidalgo, las organizaciones de derechos humanos hemos hecho una propuesta que se llama revocación de mandato para revocar al que sea, presidentes, diputados, funcionarios públicos. Tenemos años peleando por esto, pero creo que sería la solución al problema que están exponiendo en el programa. De Jalisco, Rubén Pérez de Zapopan, un pueblo educado, pero ya la leímos, con educación integral. Muchas gracias. Dice Raúl Salazar de Xochimilco, estamos inmersos en un círculo vicioso donde los ciudadanos estamos presos, pero de los tres poderes. No solo por la apatía, sino también por la ignorancia. Pues es que esta sí es la que está terrible. El poder de la gente dice que los buenos somos más. ¿Cómo podemos decir esto si continuamos tirando basura, estacionándonos en segunda, tercera fila?
cuando dejamos a los hijos en las escuelas, cuando vamos al súper. El poder de la gente realmente no lo tenemos porque dejamos todo a los 3 poderes que hagan, yo ya diría hasta el 4º poder, que hagan lo que ellos quieran, que nos impongan a quién y lo que ellos quieren. Es que es muy cómodo, jefa. Andamos por la vida viendo a ver quién toma las riendas de nuestra vida y nuestras decisiones. Queremos un esposo que nos la haga buena, que nos haga felices, un doctor que me diga yo qué tengo y que me cure, un cura que me escuche y que entonces ya me libre de mis pecados. Es re fácil andar buscando quién agarra las riendas de nuestras vidas. Es cómodo. Qué trabajo da tomar las riendas de nuestras vidas, pero pues vale la pena. Vale la pena pagar el precio. A ver, Rebeca, y ahorita vamos con Rosana. ¿Sabes cuál es el efecto de todo esto? Es que si estamos hablando de responsabilidad civil, por ejemplo. Entonces, yo digo, el poder ciudadano en este sentido, ¿cómo vamos a funcionar? Yo quisiera llegar a la delegación a hacer una queja de que en mi colonia no hay luz y que eso procediera directamente y que la gente hiciera lo que tiene que hacer, entendiendo que a los señores trabajan para nosotros. O sea, si tú pagas tus impuestos, tú tienes una correspondencia directa. Lo único que se necesitaría es que cada quien en este caso tú pagas la luz, tienes derecho a recibir el producto. Cada quien Aunque hiciera no es lo que sí, pero cuando la luz pública te llega de 200 que pagabas a 3,000 pesos, ya ahí hay una diferencia muy importante. Entonces, bueno, aquí el si asunto, no pagabas la luz antes, vas a tener pero un problema. No, señores, no, señores, hay un asunto absolutamente abusivo. Entonces, en ese sentido es como, sí, nosotros los ciudadanos, yo puedo ser una gente que respeta a los altos, que dejan cruzar a los peatones, que nunca me estaciono en segunda fila, pero ¿dónde está la gente que pone orden y que tiene autoridad moral para hacerlo? El problema es que esto es un círculo vicioso. Se ha perdido, la autoridad moral, la probidad si tú estás que se les pide, ¿no? A los de la Suprema Corte y esto. Pues si tú yo creo que sí la tienen en la Suprema Corte. Podrá haber errores de procedimiento, podrá haber controversias respecto a las decisiones, pero yo pienso que hemos ido construyendo una institución pública que se llama el Poder Judicial de la Federación, que empieza a rendir cuentas a la misma ciudadanía. Ya no tenemos una corte que no dependía de nosotros. Es una corte mucho más sensible, ¿A poco no? Es una corte más equilibrada y que cada vez trata de hacer mejor las cosas. Fer, necesitamos resultados. Es cierto. O sea, de veras la corte necesitamos ha dado resultados. O sea, no puede ser que se no quede... No nos gustan todos. No, se necesitan resultados. Yo creo que no todo el pueblo piensa igual. Hay decisiones que los no benefician a todos y que no se ven bien. Pero son decisiones que jurídicamente están bien construidas. Fíjate que el problema es que también aquí tendemos mucho, y lo ha dicho otro especialista, Alex Lobo, que se ve mucho lo malo. Si no me gusta, no estoy de acuerdo, entonces no es legítimo. Se ve mucho lo malo. Entonces, y qué bueno que se exhiba lo malo. Ahora nos damos cuenta que hay mucho más corrupción de la que nosotros esperábamos. Hay robo directo, hay abuso de poder, hay abuso de autoridad, hay ejercicio indebido del servicio público. Bueno, hay que denunciarlo, pero ahora ya sabemos y hay muchos más mecanismos ahora, aunque sean limitados. Hay que utilizar los mecanismos. Y en ese sentido quiero ir a lo de Cherán. El pueblo de Cherán tiene todo el derecho a rebelarse y a protestar contra el malestar que tenían. Pero el procedimiento de tomar las armas pone en duda no solo la legitimidad del acto, sino pone en confrontación al Estado. Y el monopolio de la fuerza, del uso de la fuerza física, coercitiva y legítima, la tiene el Estado. No la tenemos los ciudadanos, porque tenemos un contrato social que claramente establece que... Pero a ver, ¿por qué? Porque va a sonar esto como a mala onda. Se volvería un caos. No, bueno, imagínense ustedes que cada vez que nosotros no estamos de acuerdo con los actos de otro, estamos hartos del desgobierno, nos organizamos en la cuadra, ponemos un piquete y ponemos pistolas afuera. Digo, ¿queremos eso en la Ciudad de México? ¿Queremos eso en nuestras ciudades? ¿Queremos eso en nuestras... No es el proceso. El problema no es el principio, es el procedimiento. Es como decimos, vamos al cómo. A ver, orden. Por eso, pero para el procedimiento necesitamos creer en los procedimientos y que resulten, si no se vuelve algo absolutamente abstracto. Yo ahorita voy a comentar algo que ha pasado en las redes y que ha obligado a hacer marcaje personal a los procedimientos. Exactamente. Espérenme, Rosenda, y ahorita ya ve el público que aquí se nos están amotinando. Está bien. Pero además es el otro tema. Mira, es que todos queremos opinar y tenemos el derecho y queremos ser escuchados. Pero así como queremos ser escuchados, tenemos que escuchar al otro. Y esto es un principio de convivencia que los ciudadanos respetamos muy poco. ¿Y qué les parece si escuchamos a Rosenda? Justamente como tú decías, Fer, que las redes sociales es un tema bien importante que ahorita están ayudando a tener este marcaje personal
pues a los candidatos en su momento, a los funcionarios. Me parece que son herramientas que podemos también utilizar para estar siguiendo lo diario. Y tenemos que ser como constantes de saber qué es lo que está haciendo el presidente el día de hoy y saber qué, y creernos que verdaderamente sí es nuestro empleado, porque finalmente trabaja para nosotros y estar viendo qué está haciendo. No se trata de criticar todo el tiempo qué es lo que está pasando y quejándonos todo el tiempo, pero sí se trata de estar viendo qué está haciendo cada uno de los gobernantes. Nosotros, además de entregarle el libro, les entregamos una agenda para los 6 años de mandato en el que quede, donde cada día dice cuál es la tarea que tiene que hacer ese día. Y es la visión de un ciudadano en específico que dijo: yo quiero un país más verde quizás, y entonces tiene que hacer algo para que ese día construya un país más verde o que quite la corrupción. Entonces es un tipo de marcaje personal igual a la Cámara y a todos, que además ellos tienen los tiempos muy reducidos para que no se les quede todo a la última semana. Así es. A ver, de este lado, señora, va. Buenos días, muchas felicidades al equipo y gracias por hacer este tipo de programas. Oigan, y nos lo agradezca, es nuestra obligación, porque aquí cobramos por sus impuestos, entonces nomás faltaba que no los hiciéramos. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que todos podemos converger en algo importantísimo. Nos importa el país, nos importa sacar a México adelante. Es un gran país. Ojalá estemos todos a la altura de la situación que vamos a vivir. Bueno, creo que es importantísimo, si queremos hacer ya más poderoso nuestro derecho, tenemos que ir a votar. Todos absolutamente. Decían aquí cosas valiosísimas acerca de la personalidad. Yo creo que tenemos que tomar como criterio para votar el hecho de la trayectoria de estas personas. Son 4. Su trayectoria es muy importante. Y tomamos en cuenta el de todos los que le rodean, porque esto es como cuando te casas con el galán, te casas con toda la familia. Yo creo. Entonces hay que ponernos a revisar. Yo creo que sería también muy conveniente, pero muchos ni siquiera saben del equipo. Hasta les proponíamos matrimonio a varios, pero híjole, ya con la familia es donde pues ya lo empiezan bueno, a pensar. Pues también podría ser, lo extendemos al equipo, si es que lo conocemos, ¿no? Oiga, ya nos queda nada. Quiero hacer una última pregunta, espéreme acá también a lo legal. Ciérrele, señor, para poder... Nada más eso y otra cosa. Sigamos a partir del lunes ejerciendo este tipo de derecho. Eso sí, un aplauso. A ver, tenemos nada de segundos. ¿Por qué es importante ir a votar? Porque eso no se pone de acuerdo el público. Porque es el primer acto de una voluntad ciudadana. Si nosotros queremos un gobierno, tenemos el derecho todos. Pero hay quien dice que también no yendo a votar se expresa. ¿Qué les claro, decimos? por supuesto. El que no participa está diciendo una voz de que no me interesa y estoy fuera de este sistema. El problema que tenemos es que si la mayoría no participa, entre menos participen, decidiremos aquellos que sí vamos a votar. Entonces, ustedes deciden si quieren no participar y decir es un no al sistema, o si quieren dar una voz diciendo yo quiero tal cosa. El domingo es más importante la TV voz y en las redes sociales, que es lo que últimamente nos ha servido mucho más que incluso el MP. Los vero y los espero. No nos pierdan la pista.